Hola, muy buenas a todos. Tengo que disculparme, sí, sobre todo porque hace muchísimo tiempo que no os leo nada y tengo que disculparme, sobre todo pedir perdón a Alejandro, que le había prometido hace mucho un libro que era uno de mis libros favoritos, uno de nuestros autores favoritos, por el que más del 70% de la comunidad que tengo aquí en YouTube me sigue. Sí, Roald Dahl, ya sabéis todos. Y bueno, estoy muy liada, la verdad, estoy con mucho trabajo y estoy pues intentando sacar proyectos adelante. Y por eso he dejado un poquito abandonada esta comunidad, pero espero que me disculpéis todos. Bueno, sin más preámbulos, sin más dilación, voy a leer un libro que a mí me gustaba mucho leer de pequeña. Matilda. Tengo que decir, y haciendo un poquito de spoiler, que yo, cuando tenía vuestra edad, intentaba lo mismo que ella. Muchas veces, o bueno, no muchas veces porque nunca he sido una persona muy, puedo decir, tenaz o obstinada en algo, ¿no? Sobre todo en algo que no me salía. Pero muchas veces fijaba mi atención detenidamente en un objeto intentando moverlo. Y realmente pues nunca pude tener la habilidad de mover objetos con la mente ni de tirárselos a algún profesor en la cabeza. Por suerte o por desgracia. Si a alguien le ha salido, que me lo deje en los comentarios. Empecemos con el libro. Matilda. La lectora de libros. Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el ser más repugnante que uno pueda imaginarse, creen que es maravilloso. Algunos padres van aún más lejos. Su adoración llega a cegarlos y están convencidos de que su vástago tiene cualidades de genio. Bueno, no hay nada malo en ello. La gente es así. Solo cuando los padres empiezan a hablarnos de las maravillas de su descendencia es cuando gritamos: «¡Tráiganme una palangana! ¡Voy a vomitar!». Los maestros lo pasan muy mal, teniendo que escuchar estas tonterías de padres orgullosos, pero normalmente se desquitan cuando llega la hora de las notas finales de curso. Si yo fuera maestro, imaginaría comentarios genuinos para hijos de padres imbéciles. «Su hijo, Maximilián», escribiría, «es un auténtico desastre. Espero que tengan ustedes algún negocio familiar al que pueda orientarle cuando termine la escuela, porque es seguro como que hay infierno que no encontrará trabajo en ningún sitio». O si me sintiera inspirado ese día, podría escribir: «Los saltamontes, curiosamente, tienen los órganos auditivos a ambos lados del abdomen. Su hija Vanessa, a juzgar por lo que ha aprendido este curso, no tiene órganos auditivos». Podría incluso hurgar más profundamente en la historia natural y decir: «La cigarra pasa 6 años bajo tierra como larva y como mucho 6 días como animal libre a la luz del sol y al aire. Su hijo Wilfred ha pasado 6 años como larva en esta escuela y aún estamos esperando que salga de la crisálida». Una niña especialmente odiosa podría incitarme a decir: «Fiona tiene la misma belleza glacial que un iceberg, pero al contrario de lo que sucede con este, no tiene nada bajo la superficie». Estoy seguro de que disfrutaría escribiendo los informes de fin de curso de las bandijas de mi clase. Pero ya está bien de esto, tenemos que seguir. A veces se topa uno con unos padres que se comportan del modo opuesto. Padres que no demuestran el menor interés por sus hijos y que naturalmente son mucho peores que los que sienten un cariño delirante. El señor y la señora Wormswood eran de esos. Tenían un hijo llamado Michael y una hija llamada Matilda, a la que los padres consideraban poco más que como una postilla. Una postilla es algo que uno tiene que soportar hasta que llega el momento de arrancársela de un papirotazo y lanzarla lejos. El señor y la señora Wormswood esperaban con ansiedad el momento de quitarse de encima a su hijita y lanzarla lejos, preferentemente al pueblo próximo o incluso más lejos aún. Ya es malo que haya padres que traten a los niños normales como postillas y juanetes. Pero es mucho peor cuando el niño en cuestión es extraordinario. Y con esto me refiero a cuando es sensible y brillante. Matilda era ambas cosas,
pero sobre todo brillante. Tenía una mente tan aguda y aprendía con tanta rapidez que su talento hubiera resultado claro para padres medianamente inteligentes. Pero el señor y la señora Wormswood eran tan lerdos y estaban tan ensimismados en sus egoístas ideas que no eran capaces de apreciar nada fuera de lo común en sus hijos. Para ser sincero, dudo que hubieran notado algo raro si su hija llegaba a casa con una pierna rota. Michael, el hermano de Matilda, era un niño de lo más normal, pero la hermana, como ya he dicho, llamaba la atención. Cuando tenía 1 año y medio hablaba perfectamente y su vocabulario era igual al de la mayor parte de los adultos. Los padres, en lugar de alabarla, la llamaban parlanchina y le reñían severamente, diciéndole que las niñas pequeñas debían ser vistas, pero no oídas. Al cumplir los 3 años, Matilda ya había aprendido a leer sola, valiéndose de los periódicos y revistas que había en la casa. A los 4 leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros. El único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado Cocina Fácil, que pertenecía a su madre. Una vez que lo hubo leído de cabo a rabo y se aprendió de memoria todas las recetas, decidió que quería algo más interesante. «Papá», dijo, «¿no podrías comprarme algún libro?» «¿Un libro?», preguntó él. «¿Para qué quieres un maldito libro?» «Para leer, papá». «¿Qué demonios tiene de malo la televisión? Hemos comprado un precioso televisión de 12 pulgadas y ahora vienes pidiendo un libro. Te estás echando a perder, hija». Entre semana, Matilda se quedaba en casa, sola, casi todas las tardes. Su hermano, 5 años mayor que ella, iba a la escuela. Su padre iba a trabajar y su madre se marchaba a jugar al bingo a un pueblo situado a 8 millas de allí. La señora Wormswood era una viciosa del bingo y jugaba 5 tardes a la semana. La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar, se presentó a la bibliotecaria, la señora Fels. Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Fels, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. «¿Dónde están los libros infantiles, por favor?», preguntó Matilda. «Están allí, en las baldas más bajas», dijo la señora Fels. «¿Quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos?» «No, gracias», dijo Matilda. «Creo que podré arreglármela sola». A partir de entonces, todas las tardes, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda se dirigía a la biblioteca. El trayecto le llevaba solo 10 minutos y le quedaba 2 hermosas horas, sentadas tranquilamente en un rincón acogedor, devorando libro tras libro. Cuando hubo leído todos los libros infantiles que había allí, comenzó a buscar alguna otra cosa. La señora Phelps, que la había observado fascinada durante las 2 últimas semanas, se levantó de su mesa y se acercó a ella. «¿Puedo ayudarte, Matilda?», preguntó. «No sé qué leer ahora», dijo Matilda. «Ya he leído todos los libros para niños. Querrás decir que has contemplado los dibujos, ¿no?» «Sí, pero también los he leído». La señora Phelps bajó la vista hacia Matilda desde su altura y Matilda le devolvió la mirada. «Algunos me han parecido muy malos», dijo Matilda, «pero otros eran bonitos. El que más me ha gustado ha sido El jardín secreto. Es un libro lleno de misterio, el misterio de la habitación tras la puerta cerrada y el misterio del jardín tras el alto muro». La señora Phelps estaba estupefacta. «¿Cuántos años tienes, Matilda?», le preguntó. 4 años y 3 meses. La señora Phelps se sintió más estupefacta que nunca, pero tuvo la habilidad de no demostrarlo. «¿Qué clase de libros te gustaría leer ahora?», preguntó. «Me gustaría uno bueno, de verdad, de los que leen las personas mayores, uno famoso, no sé ningún título». La señora Phelps hojeó las baldas, tomándose su tiempo. No sabía muy bien qué escoger. ¿Cómo iba a escoger un libro famoso para adultos para una niña de 4 años? Su primera idea fue darle alguna novela de amor, de las que suelen leer las chicas de 15 años, pero por alguna razón pasó de largo por aquella estantería. «Prueba con este», dijo finalmente. «Es muy famoso y muy bueno. Si te resulta muy largo, dímelo y buscaré algo más corto y un poco menos complicado». «Grandes esperanzas», leyó Matilda, por Charles Dickens. «Me gustaría probar». «Debo estar loca», se dijo a sí misma la señora Phelps, pero a Matilda le dijo: «Claro que puedes probar». Durante las tardes que siguieron, la señora Phelps apenas quitó ojo a la niñita sentada hora tras hora en el gran sillón del fondo de la sala con el libro en el regazo. Tenía que apoyarlo en el regazo porque era demasiado pesado para sujetarlo con las manos, lo que significaba que debía sentarse inclinada hacia adelante para poder leer.
Resultaba insólito ver a aquella chiquilla de pelo oscuro con los pies colgando sin llegar al suelo, totalmente absorta en las maravillosas aventuras de Pip y la señorita Havisham, y su casa llena de telarañas dentro del mágico hechizo de Dickens. El gran narrador había sabido tejer con sus palabras. El único movimiento de la lectora era el de la mano cada vez que pasaba una página. La señora Fels se apenaba cuando llegaba el momento de acercarse a ella y decirle: «Son las 5 menos 10, Matilda». En el transcurso de la primera semana, la señora Fels le preguntó: «¿Viene tu madre todos los días para llevarte a casa?». «Mi madre va todas las tardes a Aylesbury a jugar al bingo», le respondió Matilda. «No sabe que vengo aquí». «Pero eso no está bien», dijo la señora Fels. «Creo que sería mejor que se lo dijeras». «Creo que no», dijo Matilda. «A ella no le gusta leer, ni a mi papá». «Pero, ¿qué esperan que hagas todas las tardes en una casa vacía? Ir de un lado para otro y ver la tele». «Ya. A ella no le importa nada de lo que hago», dijo Matilda con un deje de tristeza. A la señora Fels le preocupaba la seguridad de la niña cuando transitaba por la concurrida calle mayor del pueblo y cruzaba la carretera, pero decidió no intervenir. Al cabo de una semana, Matilda terminó Grandes Esperanzas, que en aquella edición tenía 411 páginas. «Me ha encantado», le dijo a la señora Fels. «¿Ha escrito otros libros el señor Dickens?» «Muchos otros», dijo la asombrada señora Fels. «¿Quieres que te elija otro?». Durante los 6 meses siguientes, y bajo la atenta y compasiva mirada de la señora Fels, Matilda leyó los siguientes libros: Nicholas Nickley, de Charles Dickens; Oliver Twist, de Charles Dickens; Jane Eyre, de Charlotte Brontë; Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen; Teresa, la de Ulverpines, de Thomas Hardy; Viaje a la Tierra, de Mary Wheat; King, de Kipling; El hombre invisible, de Wells; El viejo y el mar, de Hemingway; El ruido y la furia, de William Faulkner; Alegres compañeros, de Priestley; Las uvas de las iras, de Steinbeck; Brighton Rock, de Graham Greene; Rebelión en la granja, de George Orwell. Era una lista impresionante, y para entonces la señora Fels estaba maravillada y excitada, pero probablemente hizo bien en no mostrar su entusiasmo. Cualquiera que hubiera sido testigo de los logros de aquella niña se hubiese sentido tentado de armar un escándalo y contarlo en el pueblo, pero no la señora Fels. Se ocupaba solo de sus asuntos, y hacía tiempo que había descubierto que rara vez valía la pena preocuparse por los hijos de otras personas. «El señor Hemingway dice algunas cosas que no comprendo», dijo Matilda, «especialmente sobre hombres y mujeres, pero a pesar de eso me ha encantado. La forma como cuenta las cosas hace que me sienta como si estuviera observando lo que pasa». «Un buen escritor siempre te hace sentir de esa forma», dijo la señora Fels. «Y no te preocupes de las cosas que no entiendes, deja que te envuelvan las palabras como la música». «Sí, sí. ¿Sabías?», le preguntó la señora Fels, «que las bibliotecas públicas como esta te permiten llevar libros prestados a casa». «No lo sabía», dijo Matilda. «¿Podría hacerlo?». «Naturalmente», dijo la señora Fels. «Cuando hayas elegido el libro que quieras, tráemelo para que yo tome nota y es tuyo durante 2 semanas. Si lo deseas, puedes llevarte más de uno». A partir de entonces, Matilda solo iba a la biblioteca una vez por semana, para sacar nuevos libros y devolver los anteriores. Su pequeño dormitorio lo convirtió en sala de lecturas, y allí se sentaba y leía la mayoría de las tardes, a menudo con un tazón de chocolate caliente al lado. No era lo bastante alta para llegar a los cacharros de la cocina, pero entraba una caja que había en una dependencia exterior de la casa y se subía en ella para llegar a donde deseaba. La mayoría de las veces preparaba chocolate caliente, calentando la leche en un cazo en el hornillo antes de añadirle el chocolate. De vez en cuando preparaba Bovril o Ovaltina. Resultaba agradable llevarse una bebida caliente consigo y tenerla al lado mientras se pasaba las tardes leyendo en su tranquila habitación de la casa desierta. Los libros la transportaban a nuevos mundos y le mostraban personajes extraordinarios que vivían unas vidas excitantes. Navegó en tiempos pasados con Joseph Conrad, fue a África con Ernest Hemingway y a la India con Rudyard Kipling. Viajó por todo el mundo sin moverse de su pequeña habitación de aquel pueblecito inglés. El señor Wormhood, experto vendedor de coches. Los padres de Matilda poseían una casa bastante bonita, con 3 dormitorios en la planta superior, mientras que la inferior
Constaba de comedor, sala de estar y cocina. Su padre era vendedor de coches de segunda mano y al parecer le iba muy bien. «El serrín es uno de los grandes secretos de mi éxito», dijo un día orgullosamente. «Y no me cuesta nada. Lo consigo gratis en las serrerías». «¿Y para qué lo usas?», le preguntó Matilda. «Te gustaría saberlo, dijo. «No veo cómo te puede ayudar el serrín a vender coches de segunda mano, papá». «Eso es porque tú eres una majadera ignorante», dijo su padre. Su forma de expresarse no era muy delicada, pero Matilda ya estaba acostumbrada. Sabía también que a él le gustaba presumir, y ella le incitaba descaradamente. «Tienes que ser muy inteligente para encontrarle aplicación a algo que no vale nada», dijo. «A mí me encantaría poder hacerlo». «Tú no podrías», replicó su padre. «Eres demasiado estúpida, pero no me importa contárselo a Mike, ya que algún día estará en el negocio conmigo». Despreciando a Matilda, se volvió a su hijo y dijo: «Procuro comprar un coche que algún imbécil ha utilizado tan mal la caja de cambios que las marcas están desgastadas y suena como una carraca. Lo consigo barato. Luego, todo lo que tengo que hacer es mezclar una buena cantidad de serrín con el aceite de la caja de cambios. Y va tan suave como la seda». «¿Cuánto tarda en volver a empezar a rechinar?», preguntó Matilda. «Lo bastante para que el comprador esté bastante lejos», dijo su padre sonriendo. «Unas 100 millas». «Pero eso no es honrado, papá», dijo Matilda. «Eso es un engaño». «Nadie se hace rico siendo honrado», dijo el padre. «Los clientes están para que los engañen». El señor Worswood era un hombrecillo de rostro malhumorado, cuyos dientes superiores sobresalían por debajo de un bigotillo de aspecto lastimoso. Le gustaba llevar chaquetas de grandes cuadros, de alegre colorido y corbatas normalmente amarillas y verdes claro. «Fíjate, por ejemplo, en el cuentakilómetros», prosiguió. «El que compra un coche de segunda mano lo primero que hace es comprobar los kilómetros que tiene, ¿no es cierto?». «Cierto», dijo el hijo. «Pues muy bien, compro un cacharro por 150.000 kilómetros. Lo compro barato, pero con esos kilómetros no lo va a comprar nadie, ¿no? Ahora no puedes desmontar el cuentakilómetros como hace 10 años y hacer retroceder los números. Los instalas de forma que resulta imposible amañarlos, a menos que sea un buen relojero o algo así. ¿Qué hacer entonces? Yo uso el cerebro, muchacho». «Eso es lo que hago». «¿Cómo?», preguntó el joven Michael, fascinado. Parecía haber heredado la afición de su padre por los engaños. «Me pongo a pensar y me pregunto cómo podría transformar un cuentakilómetros que marca 150.000 kilómetros en uno que solo marque 10.000, sin estropearlo. Bueno, lo conseguiría sin hacer andar el coche hacia atrás durante buen tiempo». «Si haces andar el coche hacia atrás, los números irían hacia atrás, ¿no? Pero ¿quién va a conducir un maldito coche en marcha atrás durante miles y miles de kilómetros? No hay forma de hacerlo». «Por supuesto que no», dijo el joven Michael. «Así que me estruje el cerebro», dijo el padre. «Yo uso el cerebro. Cuando tienes un cerebro brillante tienes que usarlo». Y de repente, ¡tas!, me llegó la solución. Te aseguro que me sentí igual que debió sentirse ese tipo tan famoso que descubrió la penicilina. «¡Eureka!», grité. «¡Lo conseguí!». «¿Qué hiciste, papá?». «Del cuentakilómetros», dijo el señor Worswood, «sale un cable que va conectado a una de las ruedas delanteras. Primero desconecté el cable en el lugar donde se acopla la rueda. Luego me compré una taladradora eléctrica de gran velocidad y la conecté al extremo del cable, de tal forma que cuando gira, hace girar el cable al revés. ¿Me sigues? ¿Lo comprendes?». «Sí, papá», dijo el joven Michael. «Esas taladradoras giran a una velocidad enorme», dijo el padre. «Así que cuando conecto la taladradora, los números del cuentakilómetros retroceden a toda velocidad. En pocos minutos puedo rebajar 50.000 kilómetros del cuentakilómetros con mi taladradora eléctrica de gran velocidad. Y cuando termino, el coche solo ha hecho 10.000 kilómetros y está listo para su venta. Está casi nuevo», le digo al cliente. «Apenas ha hecho 10.000. Pertenecía a una señora mayor que solo lo utilizaba una vez a la semana para ir de compras». «¿De verdad puedes hacer que el cuentakilómetros vaya hacia atrás con una taladradora eléctrica?», preguntó Michael. «Te estoy contando secretos del negocio», dijo el padre. «Así que no vayas a decírselo a nadie. No querrás verme en Chirona, ¿no?». «No se lo diré a nadie»,
dijo el hijo. ¿Le haces eso eso a muchos coches, papá? Todo coche que pasa por mis manos recibe el tratamiento, dijo el padre. Antes de ofrecerlos a la venta, todos ven reducido su kilometraje por debajo de 10.000. Y pensar que lo he inventado yo, añadió orgullosamente. Me ha hecho ganar una fortuna. Matilda, que había estado escuchando atentamente, dijo: Pero papá, eso es aún peor que lo del serrín, es repugnante. Estás engañando a gente que confía en ti. Si no te gusta, no comas entonces la comida de esta casa, dijo el padre. Se compra con las ganancias. Es dinero sucio, dijo Matilda. Lo odio. 2 manchas rojas aparecieron en la mejilla del padre. ¿Quién demonios te crees que eres? Gritó. ¿El arzobispo de Canterbury o alguien así echándome un sermón sobre honradez? Tú no eres más que una ignorante mequetrefe que no tiene ni la más mínima idea de lo que dice. Bien dicho, Harry, dijo la madre. Y a Matilda: Eres una descarada por hablarle así a tu padre. Ahora mantén cerrada tu desagradable boca para que podamos ver tranquilos el programa. Estaban en la sala de estar, frente a la televisión, con la bandeja de la cena sobre las rodillas. La cena consistía en una de esas comidas preparadas que anuncian en televisión, en bandejas de aluminio flexible, con compartimientos separados para la carne guisada, las patatas hervidas y los guisantes. La señora Worswood comía con los ojos pendientes del serial americano de la pequeña pantalla. Era una mujerona, con el pelo teñido de rubio platino, excepto en las raíces cercanas al cuello cabelludo, donde eran de color castaño parduzco. Iba muy maquillada y tenía uno de esos tipos abotargados y poco agraciados en los que la carne parece estar atada alrededor del cuerpo para evitar que se caiga. Mami, dijo Matilda, ¿te importa que me tome la cena en el comedor y así poder leer mi libro? El padre levantó la vista bruscamente. Me importa a mí, dijo acaloradamente. La cena es una reunión familiar y nadie se levanta de la mesa antes de terminar. Pero nosotros no estamos sentados a la mesa, dijo Matilda. No lo hacemos nunca. Siempre cenamos aquí viendo la tele. ¿Se puede saber qué hay de malo en ver la televisión?, preguntó el padre. Su voz se había tornado de repente tranquila y peligrosa. Matilda no se atrevió a responderle y permaneció callada. Sintió que le invadía la cólera. Sabía que no era bueno aborrecer de aquella forma a sus padres, pero le costaba trabajo no hacerlo. Lo que había leído le había mostrado un aspecto de la vida que ellos ni siquiera vislumbraban. Si por lo menos hubiesen leído algo de Dickens o de Kipling, sabrían que la vida era algo más que engañar a la gente y ver televisión. Otra cosa. Le molestaba que la llamaran constantemente ignorante y estúpida cuando sabía que no lo era. La cólera que sentía fue creciendo más y más, y esa noche, acostada en su cama, tomó una decisión. Cada vez que su padre o su madre se portaran mal con ella, se vengaría de una forma u otra. Esas pequeñas victorias le ayudarían a soportar sus idioteces y evitarían que se volviera loca. Recuerden que aún no tenía 5 años y que a esa edad no es fácil marcarle un tanto a un todopoderoso adulto. Aún así, estaba decidida a intentarlo. Después de lo que había sucedido esa noche frente a la televisión, su padre fue el primero de la lista. El sombrero y la supercola. En la mañana siguiente, poco antes de que su padre se marchara a su aborrecible garaje de coches de segunda mano, Matilda fue al guardarropa y cogió el sombrero que él llevaba todos los días al trabajo. Tuvo que ponerse de puntillas y servirse de un bastón para descolgar el sombrero de la percha. El sombrero era de copa baja y plana, con una pluma de ave en la cinta, y el señor Worswood se sentía orgulloso de él. Creía que le daba un cierto aire atrevido y elegante, especialmente cuando lo llevaba ladeado, con su llamativa chaqueta de cuadros y la corbata verde. Matilda, con el sombrero en una mano y un tubo de supercola en la otra, depositó una línea de cola con suma pulcritud alrededor del cerco interior del sombrero. Luego volvió a colgar con cuidado el sombrero en la percha, valiéndose del bastón
Calculó con exactitud la operación, aplicando la cola justamente en el momento en que su padre se levantaba de la mesa del desayuno. El señor Wormswood no notó nada cuando se puso el sombrero, pero al llegar al garaje no se lo pudo quitar. La supercola es un producto muy fuerte, tan fuerte que si se tira demasiado puede arrancarle a uno la piel. El señor Wormswood no tenía ningún deseo de perder el cuero cabelludo, por lo que tuvo que dejarse el sombrero puesto todo el día, hasta cuando ponía serrín en las cajas del cambio o alteraba los cuentakilómetros de los coches con su taladro eléctrico. En un esfuerzo por salvar las apariencias, adoptó una actitud descuidada, confiando en que su personal pensara que en realidad quería tener puesto el sombrero todo el día, como hacen los gángsters en las películas. Cuando llegó a su casa esa noche, seguía sin poderse quitar el sombrero. «No seas bobo», dijo su mujer. «Ven aquí, yo te lo quitaré». Dio un tirón brusco del sombrero. El señor Wormswood soltó un alarido que hizo temblar los cristales de la ventana. «¡Ay!», gritó. «No hagas eso, déjalo, me vas a arrancar la piel de la frente». Matilda, arrellanada en su asiento habitual, observaba con algún interés la operación por encima del borde de su libro. «¿Qué pasa, papá?», preguntó. «¿Se te ha hinchado de pronto la cabeza o algo así?». El padre miró a su hija recelosamente, pero no dijo nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Su mujer le dijo: «Tiene que ser supercola, no puede ser otra cosa. Eso te enseñará a no manejar un producto como ese. Supongo que estarías intentando pegar otra pluma en el sombrero». «Yo no he tocado ese asqueroso producto», rugió el señor Wormswood. Se volvió y miró otra vez a Matilda, que le devolvió la mirada con sus grandes e inocentes ojos castaños. La señora Wormswood le dijo: «Deberías leer las etiquetas antes de usar productos peligrosos. Sigue siempre las instrucciones de las etiquetas». «¿De qué diablo estás hablando, estúpida?», gritó el señor Wormswood, sujetando el ala del sombrero para evitar que alguien intentara quitárselo de nuevo. «¿Me crees tan idiota como para haberme pegado esto a la cabeza a propósito?». Matilda dijo: «Un chico que vive en esta calle se metió un dedo en la nariz sin darse cuenta de que tenía un poco de supercola en él». «¿Qué le pasó?», farfulló el señor Wormswood sobresaltado. «Se le quedó pegado el dedo dentro de la nariz», dijo Matilda, «y tuvo que ir así durante una semana. La gente le decía que no se hurgara la nariz, pero no podía hacer nada. Iba haciendo el ridículo». «Lo estuvo bien empleado». «Le estuvo bien empleado», dijo la señora Wormswood. «En primer lugar, no debía haberse metido el dedo ahí. Es una costumbre repugnante. Si a todos los niños les pusieran supercola en los dedos, dejarían de hacerlo». «Las personas mayores también lo hacen, mami», dijo Matilda. «Yo te vi a ti hacerlo ayer en la cocina». «Estoy harta de ti», exclamó la señora Wormswood enrojeciendo. El señor Wormswood tuvo que dejarse el sombrero puesto durante la cena frente al televisor. Tenía un aspecto ridículo y se mantuvo en silencio. Cuando fue a acostarse intentó de nuevo quitárselo. Y lo intentó también su mujer, pero no cedió. «¿Cómo voy a ducharme?», preguntó. «Tendrás que pasarte sin ella», le dijo su mujer. Más tarde, al observar a su enjuto marido dando vueltas por el dormitorio con su pijama de rayas morado y el sombrero de copa baja en la cabeza, pensó el aspecto tan ridículo que tenía. Difícilmente podía asociarlo al tipo de hombre con quien sueña una mujer. El señor Wormswood descubrió que lo peor de llevar puesto siempre un sombrero en la cabeza era tener que dormir con él. Era imposible reposar cómodamente sobre la almohada. «Deja de dar vueltas», le dijo su mujer al cabo de una hora de moverse de un lado a otro. «Me figuro que por la mañana estará más despegado y saldrá fácilmente». Pero por la mañana seguía igual y no salía, así que la señora Wormswood cogió unas tijeras y fue cortando poco a poco el sombrero, primero la copa y luego el ala, en las zonas donde la banda interior se había pegado al pelo, en las sienes y en la parte de atrás de la cabeza. Tuvo que cortarlo de raíz, dejándole un cerco blanco, pelado, alrededor, como si fuera una especie de monje, y en la frente, donde la banda se había pegado directamente a la piel desnuda. Le quedaron pequeños parchecitos del resto de cuero, que no pudo quitarse por más que se lavara. «Tienes que intentar quitarte esos trocitos de la frente, papá»,
Parecen pequeños insectos de color marrón. La gente pensará que tienes piojos. —¡Cállate! —rugió el padre. —Cierra tu asquerosa boca. ¿Quieres? En conjunto resultó una prueba satisfactoria, pero sin duda era esperar demasiado que le hubiera servido al padre de lección permanente. El fantasma. En el hogar de los Worswood hubo relativa calma durante una semana aproximadamente, tras el episodio de la supercola. Resultó evidente que la experiencia había escarmentado al señor Worswood, que perdió temporalmente su costumbre de presumir y fanfarronear. Luego, de repente, volvió a atacar. Puede que hubiera tenido un mal día en el garaje y no hubiera vendido suficientes coches de segunda mano de pacotilla. Hay muchas cosas que vuelven irritables a un hombre cuando vuelve a casa del trabajo, y una mujer lista aprecia por lo general los síntomas de tormenta y lo deja solo hasta que se calma. Cuando el señor Worswood regresó esa tarde de garaje, su rostro era tan tenebroso como una nube de tormenta y alguien iba a sufrir pronto el primer embiste. Su mujer notó inmediatamente los síntomas y se esfumó. Matilda estaba acurrucada en un sillón, en un rincón, totalmente absorta en un libro. El señor Worswood conectó la televisión. La pantalla se iluminó y el programa comenzó a tronar la habitación. El señor Worswood miró a Matilda. Esta no se había movido. Estaba entrenada para cerrar los oídos al espantoso sonido de la temible caja. Siguió leyendo, y eso, por algún motivo, enfureció a su padre. Puede que su enfado aumentara al ver que ella disfrutaba con algo que no estaba a su alcance. —¿No dejas nunca de leer? —preguntó bruscamente. —Ah, hola, papá —dijo agradablemente—. ¿Has tenido un buen día? —¿Qué es esa basura? —preguntó arrancándole el libro de las manos. —No es basura, papá, es precioso. Se titula El pony rojo y es un escritor americano llamado John Steinbeck. ¿Por qué no lo lees? Te encantaría. —Porquerías —dijo el señor Worswood—. Si lo ha escrito un americano, no tiene que ser una porquería. De eso es de lo que escriben todos ellos. No, papi, de verdad que es precioso. Trata de... —No quiero saber de qué trata —rugió el señor Worswood—. Estoy harto de tus lecturas. Busca algo útil que hacer. Con terrorífica brusquedad comenzó a arrancar a puñaladas las páginas del libro y a arrojarlas a la papelera. Matilda se quedó horrorizada. Su padre prosiguió. No había duda de que el hombre sentía cierto tipo de celos. ¿Cómo se atrevía ella? Parecía decir con cada página que arrancaba. ¿Cómo se atrevía a disfrutar leyendo libros cuando él no podía? ¿Cómo se atrevía? —Es un libro de la biblioteca —exclamó Matilda—. No es mío. Tengo que devolvérselo a la señora Phelps. —Tendrás que comprar otro entonces, ¿no? —dijo el padre sin dejar de arrancar páginas. —Tendrás que ahorrar de tu paga hasta que reúnas el dinero preciso para comprar uno nuevo a tu preciosa señora Phelps, ¿no? Al decir esto, arrojó a la papelera las pastas, ahora vacías, del libro y salió de la habitación, dejando puesta la televisión. En la misma situación que Matilda, la mayoría de los niños se hubieran echado a llorar. Ella no lo hizo. Se quedó muy tranquila, pálida y pensativa. Sabía que ni llorando ni enfadándose conseguiría nada. Cuando a uno le atacan, lo único sensato, como Napoleón dijo una vez, es contraatacar. La mente maravillosamente aguda de Matilda ya estaba trabajando, tramando otro castigo adecuado para su odioso padre. El plan que comenzaba a madurar en su mente dependía, sin embargo, de que el loro de Fred fuera realmente tan buen hablador como Fred decía. Fred era un amigo de Matilda. Era un niño de 6 años que vivía en la vuelta de la esquina y llevaba muchos días explicándole lo buen hablador que era el loro que le había regalado su padre. Así pues, la tarde siguiente, tan pronto como la señora Worswood se marchó en su coche a otra sesión de bingo, Matilda se encaminó a casa de Fred para averiguarlo. Llamó a la puerta y le preguntó si sería tan amable de enseñarle el famoso pájaro. Fred se sintió encantado y la condujo a su dormitorio, donde en una jaula de gran altura había un loro de color azul y amarillo, realmente precioso. —Ahí está —dijo Fred—, se llama Chopper. —Hazlo hablar —dijo Matilda. —No puedes hacerla hablar —dijo Fred—. Hay que tener paciencia, habla cuando quiere. Aguardaron. De repente el loro dijo: —Hola, hola, hola, hola. Era igual que una voz humana. —¡Es asombroso! —exclamó Matilda.
¿Qué más sabe decir? No fastidies, dijo el loro, imitando maravillosamente una voz fantasmal. No fastidies. No para de decir eso, dijo Fred. ¿Qué más sabe decir? Preguntó Matilda. Eso es todo, dijo Fred. Pero es estupendo, ¿no? Es fabuloso, admitió Matilda. ¿Me lo dejarías una noche? No, dijo Fred. Desde luego que no. Te daré mi paga de la semana que viene, dijo Matilda. Eso era otra cosa. Fred se lo pensó unos segundos. De acuerdo, dijo, si prometes devolvérmelo mañana. Matilda regresó tambaleándose a su casa desierta, llevando la jaula con ambas manos. En el comedor había una gran chimenea y colocó la jaula de la campana de aquella, fuera de la vista. No le resultó fácil, pero finalmente se las arregló para colocarla. Hola, 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 dijo el loro. Hola, hola. Cállate, idiota. Uy, Matilda diciendo idiota, por favor, ordenó Matilda y fue a lavarse las manos para quitarse el hollín. Esa noche, mientras la madre, el padre, el hermano y Matilda cenaban como de costumbre en la sala de estar frente a la televisión, llegó del comedor a través del vestíbulo una voz fuerte y clara. Dijo, hola, hola, hola. Harry, exclamó sobresaltada la madre poniéndose blanca. ¿En la casa hay alguien? He oído una voz. Yo también, dijo el hermano. Matilda se puso en pie de un brinco y apagó el televisor. ¡Shh! Dijo. Escuchad. Todos dejaron de comer y se quedaron muy tensos, con el oído atento. De nuevo escucharon la voz. Hola, hola, hola. Está ahí, exclamó el hermano. Son ladrones, susurró la madre. Están en el comedor. Creo que sí, dijo el padre sin moverse. Ve pues y atrápalos, Harry, susurró la madre. Píllalos con las manos en la masa. El padre no se movió. Al parecer no tenía ninguna prisa por salir y convertirse en un héroe. Su rostro se había vuelto gris. Vamos, hazlo, siseó apremiante la madre. Probablemente estén buscando la plata. El marido se secó nerviosamente los labios con la servilleta. ¿Por qué no vamos todos y miramos?, propuso. Vamos entonces, dijo el hermano. Vamos, mamá. No hay duda de que están en el comedor, susurró Matilda. Estoy segura de que están allí. La madre agarró un atizador del fuego. El padre cogió un palo de golf que había en el rincón. El hermano asestó una lámpara de mesa, arrancando la clavija del enchufe. Matilda cogió el cuchillo con el que estaba comiendo y los cuatro se dirigieron a la puerta del comedor, manteniéndose el padre bien detrás de los otros. Hola, 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 dijo otra vez la voz. Vamos, gritó Matilda, e interrumpió la habitación blandiendo el cuchillo. ¡Manos arriba!, gritó. ¡Os hemos pillado! Los otros la siguieron, agitando sus armas. Luego se detuvieron. Miraron a su alrededor. Allí no había nadie. Aquí no hay nadie, dijo el padre con gran alivio. Yo lo oí, Harry, chilló la madre, que aún temblaba. Está aquí, en alguna parte, añadió, y empezó a buscar detrás del sofá y de las cortinas. En ese momento volvió a oírse la voz, ahora suave y fantasmal. No fastidias, dijo. No fastidias. Dieron un brinco, sobresaltados, incluso Matilda, que era una buena actriz. Miraron a su alrededor. No había nadie. Es un fantasma, dijo Matilda. ¡Que el cielo nos valga!, gritó la madre, agarrándose al cuello de su marido. Claro que es un fantasma, dijo Matilda. Yo lo he escuchado antes. Esta habitación está encantada. Creía que lo sabíais. ¡Sálvanos!, gritó la madre, casi estrangulando a su marido. Yo me voy de aquí, dijo el padre, más gris aún. Salieron todos, cerrando la puerta tras ellos. A la tarde siguiente, Matilda se las arregló para rescatar de la chimenea un loro bastante manchado de hollín y malhumorado y sacarlo de la casa sin ser vista. Lo sacó por la puerta trasera y lo llevó sin dejar de correr a casa de Fred. ¿Se portó bien?, le preguntó Fred. Lo hemos pasado estupendamente con él, dijo Matilda. A mis padres les ha encantado. Aritmética. Matilda
Anhelaba que sus padres fueran buenos, cariñosos, comprensivos, honrados e inteligentes, pero tenía que apechugar con el hecho de que no lo eran. No le resultaba fácil. Sin embargo, el juego que se había ingeniado, consistente en castigar a uno o a ambos cada vez que se portaban repugnantemente con ella, hacía su vida más o menos soportable. Al ser muy pequeña y muy joven, el único poder que tenía Matilda sobre cualquiera de su familia era el del cerebro. Los dominaba en ingenio, pero seguía inalterable el hecho de que en cualquier familia una niña de 5 años se veía obligada siempre a hacer lo que decían, por estúpido que fuera. Por eso, siempre tenía que tomar una de esas cenas que anuncian en televisión frente a la espantosa caja. Entre semana se pasaba todas las tardes sola, y cuando le decían que se callara tenía que callarse. Su válvula de seguridad, lo único que impedía que se volviera loca, era el placer de maquinar e infligir aquellos magníficos castigos. Y lo curioso era que parecían surtir efecto durante algún tiempo. El padre especialmente se volvía menos fanfarrón e intratable durante algunos días, después de recibir una dosis de la medicina mágica de Matilda. El incidente del loro bajó claramente los humos a sus padres, y por espacio de una semana se comportaron de forma relativamente civilizada con su hijita. Pero ¡ay! Eso no podía durar. El siguiente estallido se produjo una tarde en la sala de estar. El señor Worswood acababa de regresar del trabajo. Matilda y su hermano estaban tranquilamente sentados en el sofá, esperando que su madre les llevara las bandejas de la cena. La televisión aún no estaba encendida. Llegó el señor Worswood con un llamativo traje de cuadros y una corbata amarilla. Los horribles cuadros naranja y verde de la chaqueta y los pantalones casi deslumbraban al que lo miraba. Parecía un corredor de apuestas de infinita calidad, ataviado para la boda de su hija. Y evidentemente esa noche se sentía muy satisfecho consigo mismo. Se sentó en un sillón, se frotó las manos y se dirigió a su hijo en voz alta. «Bien, hijo mío», dijo, «tu padre ha tenido un día muy afortunado. Esta noche es mucho más rico que esta mañana. He vendido nada menos que 5 coches, cada uno de ellos con un buen beneficio. Serrín en la caja de cambios, la taladradora eléctrica en los cables del cuentakilómetros, un chafarrinón de pintura aquí y allá, y algunos otros pequeños trucos, y los idiotas se desviven por comprarlos». Sacó una hojita de papel del bolsillo y la examinó. «Escucha, chico», dijo dirigiéndose al hijo e ignorando a Matilda. «Dado que algún día estarás metido en este negocio conmigo, tienes que aprender a calcular al final de cada día los beneficios obtenidos. Trae un bloc y un lápiz y veamos lo inteligente que eres». El hijo salió obedientemente de la habitación y regresó con los objetos de escritura solicitados. «Anota estas cifras», dijo el padre leyendo su hojita de papel. «Compré el coche número 1 por 278 libras y lo vendí por 1.425. ¿Lo has entendido?». El chico de 10 años anotó lenta y cuidadosamente las 2 cifras por separados. «El coche número 2», prosiguió el padre, «me costó 118 libras y lo he vendido por 700 pesetas. 60. ¿Entendido?». «Sí, papá», dijo el hijo, «lo he entendido». El coche número 3 costó 111 libras y se vendió en 999 libras y 50 peniques. «Repítelo otra vez», dijo el hijo. «Repítelo otra vez», dijo el hijo. «¿En cuánto se vendió?». «En 999 libras y 50 peniques», dijo el padre. «Y a propósito, ese es otro de mis estupendos trucos para engañar al cliente. No digas nunca una cifra redonda, siempre un poco por debajo. No digas jamás 1.000 libras, di 999,50. Parece mucho menos, pero no lo es. Inteligente, no. «Mucho», dijo el hijo. «Eres muy listo, papá. El coche número 4 costó 86 libras. Era una ruina. Y se vendió en 699 libras con 50. «No vayas tan rápido», dijo el hijo, anotando las cifras. Ya está. El coche número 5 costó 637 libras y se vendió
en 1649 y 50. ¿Has anotado todas esas cifras, hijo? Sí, papá, respondió el chico encorvado sobre el bloc mientras escribía cuidadosamente. Muy bien, dijo el padre. Ahora calcula lo que he ganado con cada uno de los coches y suma el total. Entonces podrás decirme cuánto dinero ha ganado hoy tu inteligente padre. Son muchas sumas, objetó el chico. Claro que son muchas sumas, dijo el padre, pero cuando se está en un gran negocio como lo estoy yo, tienes que ser un lince en aritmética. A mí me llevó menos de 10 minutos calcularlo. ¿Quieres decir que lo calculaste mentalmente, papá?, preguntó el hijo con los ojos de asombro. Bueno, no exactamente, dijo el padre. Nadie podría hacerlo, pero no me llevó mucho tiempo. Cuando termines, dime cuáles son mis ganancias del día. Yo tengo el total apuntado aquí y ya te diré si estás en lo cierto. Matilda dijo pausadamente: Papá, ganaste exactamente 4.330 libras y 50 peniques. No te metas en esto, dijo el padre. Tu hermano y yo estamos ocupados en altas finanzas. Pero papá, cállate, dijo el padre. Deja de calcular e intentar parecer inteligente. Mira, tu cifra, papá, dijo amablemente Matilda. Si la has calculado bien, tiene que ser 4.303 libras y 50 peniques. ¿Es lo que te da a ti, papá? El padre echó un vistazo al papel que tenía en la mano. Parecía haberse quedado rígido. Estaba muy tranquilo. Hubo un silencio. Luego dije: repítelo. 4.303 libras y 50 peniques, dijo Matilda. Hubo otro silencio. El rostro del padre estaba empezando a ponerse rojo. Estoy segura que es esa, dijo Matilda. ¡Tú! ¡Tramposa!, gritó de repente el padre, señalando con el dedo. Lo has visto en mi papel, has leído lo que tengo aquí escrito. Estoy en el otro lado de la habitación, dijo Matilda. ¿Cómo podría verlo? No digas tonterías, gritó el padre. Claro que lo has visto, tienes que haberla visto. Nadie en el mundo podría dar la respuesta así, y menos una niña. Usted es una tramposa, señora mía. Eso es lo que es usted, una tramposa y una embustera. En ese momento llegó la madre llevando una gran bandeja con las 4 bandejas más pequeñas de la cena. Esta vez la cena consistía en pescado frito con patatas fritas que la señora Worswood había comprado en la tienda al volver del bingo. Al parecer, el bingo de las tardes la dejaban tan agotada, tan física como moralmente, que nunca tenía fuerzas suficientes para hacer una cena casera. Así que no era una bandeja con comida preparada, sino pescado y patatas fritas de la freiduría. ¿Por qué estás tan colorado, Harry?, preguntó mientras dejaba la bandeja sobre la mesita del café. Tu hija es una tramposa y una embustera, dijo el padre, cogiendo su plato del pescado y colocándoselo en las rodillas. Enciende la televisión y no hablemos más. El hombre rubio platino. Matilda no tenía la más mínima duda de que esa última infamia de su padre se merecía un severo castigo. Así que mientras comía su horrible pescado con patatas fritas, su cerebro barajaba diversas posibilidades. A la hora de irse a la cama, ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente se levantó temprano, fue al cuarto de baño y cerró la puerta. Como ya sabemos, la señora Worswood llevaba el pelo teñido de un color rubio platino resplandeciente, muy parecido al reluciente color plateado de las mallas de un equilibrista de circo. Se teñía el pelo 2 veces al año en las peluquerías, pero la señora Worswood lo cuidaba, aclarándolo en el lavabo más o menos todos los meses con un producto llamado tinte rubio platino extra fuerte para el cabello. También le servía aquel producto para teñir las molestas raíces de color castaño. El frasco de tinte rubio platino extra fuerte para el cabello se guardaba en el armarito del cuarto de baño y en la etiqueta, debajo del nombre, se leía: precaución, peróxido, manténgase fuera del alcance de los niños. Matilda lo había leído maravillada muchas veces. El padre de Matilda tenía una espléndida cabellera negra que peinaba con raya en medio y de la que se sentía extremadamente orgulloso. Un buen pelo, le encantaba decir. Significa que hay un buen cerebro debajo. Como Shakespeare, comentó una vez Matilda. ¿Como quién? Como Shakespeare, papi. ¿Era inteligente? Mucho, papi. Tendría un montón de pelo, ¿no? Era calvo, papi. A lo cual el padre respondió con brusquedad: si no sabes decir cosas sensatas, cierra el pico. Sea como sea, el señor Worswood
conservaba su pelo fuerte y reluciente, o al menos así lo creía él, frotándose todas las mañanas con grandes cantidades de una loción llamada aceite de violetas, tónico capilar. Siempre había un frasco de esa perfumada mezcla de color violáceo en la repisa de encima del lavabo, junto a los cepillos de dientes, y todos los días el señor Wormswood se daba un vigoroso masaje en el cuero cabelludo con aceite de violetas. Una vez que terminaba de afeitarse, acompañaba ese masaje capilar y del cuero cabelludo con fuertes gruñidos masculinos y profundos resuellos y exclamaciones de «¡Ah! Así está mejor, así hasta las raíces», que Matilda percibía con toda claridad desde su dormitorio al otro lado del pasillo. En la temprana intimidad del cuarto de baño, Matilda desenroscó la tapa del aceite de violetas de su padre y vertió 3/4 partes de su contenido por el desagüe del lavabo. A continuación, rellenó el frasco con el tinte rubio platino extra fuerte para el cabello de su madre. Dejó suficiente cantidad del tónico capilar de su padre para que al agitarlo la mezcla permaneciese aún razonablemente violácea. Tras eso, volvió a colocar el frasco en la repisa sobre el lavabo, teniendo cuidado de dejar el frasco de su madre en el armario. Hasta aquí bien. A la hora del desayuno, Matilda estaba sentada tranquilamente en su mesa del comedor, comiendo copos de maíz. Su hermano se sentaba frente a ella, de espaldas a la puerta, devorando trozos de pan recubiertos de una mezcla de manteca de cacahuetes y mermelada de fresas. La madre estaba en la cocina, preparando el desayuno del señor Wormswood, que consistía siempre en 2 huevos fritos con pan, 3 salchichas de cerdo, 2 tiras de tocino y unos tomates fritos. En ese momento entró ruidosamente en la habitación el señor Wormswood. Era incapaz de entrar tranquilamente en una habitación, especialmente a la hora del desayuno. Siempre tenía que hacer sentir su presencia, originando mucho alboroto. Parecía como si dijera: «Soy yo, el gran hombre, el amo de la casa, el que gana el dinero y el que hace posible que los demás vivan también. Fijaos en mí y presentadme vuestros respetos». Esta vez le dio una palmadita en la espalda a su hijo al entrar y dijo con voz fuerte: «Bien, hijo mío, tu padre presiente que está ante otro día productivo en el garaje. He comprado unas preciosidades que voy a endilgar esta mañana a los idiotas. ¿Dónde está mi desayuno?» «Ya va, cariño», dijo la señora Wormswood desde la cocina. Matilda tenía la vista baja, fija en los copos de maíz. No se atrevía a mirar. En primer lugar, no estaba segura en absoluto de lo que iba a ver. Y en segundo lugar, si veía lo que creía que iba a ver, no confiaba en poderse mantener la risa. El hijo, mientras atiborraba de pan con manteca, de cacahuetes y mermelada de fresas, miraba hacia la ventana. El padre se dirigía a la cabecera de la mesa para sentarse. Cuando llegó a la cocina la madre, con paso majestuoso, llevando un plato enorme, lleno de huevos, salchicha, tocinos y tomate. Levantó la vista, vio a su marido, se quedó paralizada. Luego soltó un grito que parecía elevarse en el aire y dejó caer el plato con estrépito en el suelo. Todos pegaron un brinco, incluso la señora Wormswood. «¿Qué demonios te pasa, mujer?», gritó. «Mira cómo has puesto la alfombra». «¡Tu pelo!», gritó histéricamente la mujer, señalando con dedo tembloroso a su marido. «Mira tu pelo, ¿qué te has puesto?». «¿Qué le pasa a mi pelo, si puede saberse?». «Oh, papá, ¿qué te has puesto en el pelo?», exclamó el hijo. Se estaba desenrollando una divertida y ruidosa escena en el comedor. Matilda no dijo nada, permaneció sentada, admirando el maravilloso efecto de su obra. La espléndida cabellera negra del señor Wormswood presentaba un color plateado sucio, el color, esta vez, de la malla de un equilibrista que no se hubiera lavado en toda la temporada de circo. «¡Te lo has teñido!», gritó histérica la madre. «¿Por qué lo has hecho, imbécil? Tienes un aspecto horrible, es horroroso, pareces un monstruo». «¿De qué diablos estás hablando?», gritó el padre, llevándose la mano al pelo. «Naturalmente que no me lo he teñido. ¿Por qué dices eso? ¿Qué le ha pasado? ¿O se trata de algún chiste estúpido?». Su cara se iba tornando verde pálido, el color de las manzanas ácidas. «Tienes que habértelo teñido, papá», dijo el hijo. «Tiene el mismo color que el de mamá, solo que mucho más sucio». «Claro que se lo ha teñido», gritó la madre. «No puede cambiar de colores solo. ¿Qué demonios querías hacer? ¿Volverte guapo o algo así? Pareces como una abuela a la que se le hubiera ido la mano». «Dame un espejo», vociferó el padre. «No te quedes gritándome, dame un espejo».
Pues la madre estaba en la silla, al otro extremo de la mesa. Lo abrió y sacó una polvera que tenía un espejito redondo en la parte interior de la tapa. La abrió y se la entregó a su marido. Este la agarró violentamente y se la acercó a la cara, y al hacerlo se derramó la mayor parte de los polvos de la polvera en su elegante chaqueta de tweed. «Ten cuidado», gritó la madre. «Mira lo que has hecho ahora. Son los mejores polvos de Elizabeth Arden para la cara». «Para la cara». «¡Oh, Dios mío!», exclamó el padre al verse en el espejito. «¿Qué ha pasado? Tengo un aspecto horrible. Parezco como si se te hubiera ido la mano a ti. No puedo ir así al garaje a vender coches. ¿Cómo ha sucedido?». Miró a su alrededor, primero a la madre y luego al hijo y finalmente a Matilda. «¿Cómo ha podido suceder?», gritó. «Supongo, papá», dijo Matilda tranquilamente, «que sin darte cuenta habrás cogido de la repisa el frasco del producto de mamá en lugar del tuyo». «Eso es lo que ha pasado, claro», exclamó la madre. «¿Cómo puedes ser tan estúpido, Harry? ¿Por qué no lees las etiquetas antes de echarte encima un producto? El mío es terriblemente fuerte. Yo solo uso una cucharadita disuelta en una palangana de agua y vas tú y te lo echas puro en la cabeza. Probablemente se te acabará cayendo el pelo. ¿Te pica el cuero cabelludo, cariño?». «¿Quieres decir que me voy a quedar sin pelo?», vociferó el marido. «Creo que sí», dijo la madre. «El peróxido es un producto químico muy fuerte. Es lo que se emplea en el retrete para desinfectar la taza, solo que con otro nombre». «¿Qué estás diciendo?», gritó el marido. «Yo no soy una taza de retrete. No quiero que me desinfecten». «Incluso diluido, como lo uso yo», dijo la madre. «Se me cae una gran cantidad de pelo, así que cualquiera sabe lo que te puede pasar a ti. Me sorprende que no se te haya caído ya todo lo de arriba». «¿Y qué puedo hacer?», gimió el padre. «Dime enseguida lo que tengo que hacer antes de que empiece a caerse». «Si yo fuera tú», dijo Matilda, «me lo lavaría bien con agua y jabón, papá, pero tendrás que darte prisa». «¿Y con eso le volverá el color?», preguntó ansiosamente el padre. «Claro que no, imbécil», exclamó la madre. «¿Qué hago entonces? No puedo ir por ahí con ese aspecto». «Tendrás que teñírtelo de negro», dijo la madre, «pero lávatelo primero, no tendrás nada que teñir». «Rápido», gritó el padre reaccionando, «consígueme ahora enseguida en tu peluquero para que me lo tiña. Di que se trata de una emergencia. Tendrá que quitar a alguien de la lista. Ahora voy a subir a lavármelo». Dicho esto, el hombre salió a toda prisa de la habitación y la señora Wormswood, suspirando profundamente, se dirigió al teléfono para llamar al salón de belleza. «¿Papá hace tonterías de vez en cuando?». «No, mamá», dijo Matilda. La madre, mientras marcaba el número de teléfono, dijo: «Me temo que los hombres no son siempre tan inteligentes como ellos creen». «Ya lo aprenderás cuando seas un poco mayor, hija». La señorita Honey. Matilda empezó la escuela un poco tarde. La mayoría de los niños empiezan la escuela primaria a los 5 años, incluso un poco antes. Pero los padres de Matilda, a los que en todo caso no les preocupaba mucho la educación de su hija, se olvidaron de hacer los arreglos precisos con anticipación. Cuando fue por primera vez a la escuela, tenía 5 años y medio. La escuela para niños del pueblo era un edificio tristón de ladrillo, llamado Escuela Primaria Cranston. Albergaba a unos 250 niños de edades comprendidas entre 5 y poco menos de 12 años. La directora, la jefa, la suprema autoridad de ese establecimiento era una dama terrible, de mediana edad, llamada señorita Trunchbull. A Matilda, como es natural, la asignaron a la clase inferior, donde había otros 18 niños aproximadamente de su misma edad. La profesora era la señorita Honey, que no tendría más de 23 o 24 años. Tenía un bonito rostro ovalado pálido de Madonna, con ojos azules y pelo castaño claro. Su cuerpo era tan delgado y frágil que daba la impresión de que si se caía se rompería en 1000 pedazos, como una figurita de porcelana. La señorita Honey era una persona apacible y discreta que nunca levantaba la voz y a la que raramente se veía sonreír, pero que, sin duda, tenía el don de que la adoraban todos los niños que estaban a su cargo. Parecía comprender perfectamente el desconcierto y el temor que tan a menudo embarga a los niños que por primera vez en su vida se les agrupa en una clase y se les dice que tienen que obedecer lo que se les ordene. Cuando hablaba a un desconcertado y melancólico recién llegado a la clase,
El rostro de la señorita Honey resplandecía casi siempre una casi tangible sensación de cordialidad. La señorita Trunchbull, la directora, era totalmente diferente. Se trataba de un gigantesco ser terrorífico, un feroz monstruo tiránico que atemorizaba la vida de los alumnos y también de los profesores. Despedía un aire amenazador a una distancia, y cuando se acercaba a uno casi podía notarse el peligroso calor que irradiaba, como si fuera una barra metálica al rojo vivo. Cuando marchaba por un pasillo, la señorita Trunchbull nunca caminaba, siempre marchaba como una tropa de asalto, con largas zancadas y exagerando balanceo de brazos. Se oían sus resoplidos al acercarse, y si por casualidad se encontraba un grupo de niños en su camino, se abría paso entre ellos como un tanque, y los niños tenían que apartarse a derecha e izquierda. Gracias a Dios, no nos topábamos con muchas personas así en el mundo, aunque las hay y todos nos encontramos, por lo menos, con una de ellas en la vida. Si le pasa a usted, compórtese igual que si se hallara ante un rinoceronte furioso en la selva. Súbase al árbol más cercano y quédese allí hasta que se haya ido. Es casi imposible describir a esa mujer, con sus excentricidades y su aspecto, pero intentaré hacerlo un poco más adelante. Dejémoslas de momento y volvamos a Matilda y su primer día en clase, de la señorita Honey. Tras pasar lista, la señorita entregó un cuaderno de ejercicios a cada alumno. «Supongo que habréis traído vuestros lápices», dijo. «Sí, señorita Honey», respondieron al unísono. «Bien, este es el primer día de escuela para vosotros. Es el principio de 11 largos años de escuela, por lo menos que tenéis que pasar todos vosotros. Y 6 de esos años los pasaréis aquí, en la escuela Crunchen, donde, como sabéis, la directora es la señorita Trunchbull. Ella quiere que haya una estricta disciplina en la clase, y si queréis un consejo, haced todo lo posible para comportaros bien en su presencia. No discutáis nunca con ella, no la repliquéis nunca, haced siempre lo que diga. Si os enfrentáis a ella, puede haceros papilla. No es cosa de risa. Lavender, suprime esa sonrisa de tu cara. Harías bien en recordar que la señorita Trunchbull es muy severa con cualquiera que se sale de las normas de la escuela. ¿Habéis entendido lo que quiero decir? «Sí, señorita Honey», canturrearon 18 excitadas vocecillas. «Por mi parte», prosiguió la señorita Honey, «quiero ayudaros a que aprendáis lo más posible mientras estéis en esta clase. Sé que eso os facilitará luego las cosas. Así pues, espero que para finales de semana sepáis todos de memoria la tabla de multiplicar por 2 y al final del curso que hayáis aprendido las tablas de multiplicar hasta 12. Si las aprendéis, os ayudará enormemente. Veamos ahora. ¿Alguno de vosotros sabe la tabla de multiplicar por 2? Matilda levantó la mano. Era la única. La señora Honey miró atentamente a la pequeña, de pelo oscuro y cara redonda y seria, sentada en la segunda fila. «Magnífico», dijo. «Levántate, por favor, y dila hasta donde sepas». Matilda se puso de pie y comenzó a decir la tabla de multiplicar por 2. Cuando llegó a 2 por 12, 24, no se detuvo. Siguió con 2 por 13, 26, 2 por 14, 28, 2 por 15, 30, 2 por 16. «Basta», dijo la señorita Honey. Había escuchado delitada aquel tranquilo recitar y preguntó: «¿Hasta dónde sabes?» «¿Hasta dónde?», dijo Matilda. «La verdad es que no sé, señorita Honey, bastante más, supongo». La señorita Honey se tomó unos instantes para digerir aquella curiosa afirmación. «¿Crees», preguntó, «que sabrías decirme cuántos son 2 por 28? «Sí, señorita Honey». «¿Cuántas son?» 56, señorita Honey. Veamos algo más difícil, como por ejemplo 2 por 487. ¿Sabrías decirme cuántas son?» «Sí, creo que sí», dijo Matilda. «¿Estás segura?» «Claro que sí, señorita Honey, estoy segura». «Entonces, dime cuántos son 2 por 487. 974, respondió al instante Matilda. Hablaba tranquila y cortésmente, sin ningún alarde de presunción. La señorita Honey miró a Matilda totalmente asombrada, pero cuando volvió a hablar lo hizo sin alterar el tono de voz. «Eso es estupendo», dijo, «pero, por supuesto, multiplicar por 2 es mucho más fácil que por otros números mayores. ¿Sabes alguna otra tabla de multiplicar?» «Eso creo, señorita Honey, creo que sí». «¿Cuál es, Matilda? ¿Hasta cuál sabes?» No lo sé exactamente», respondió Matilda. «No sé lo que quiere usted decir. Quiero decir que si sabe la
tabla de multiplicar de 3. Sí, señorita Honey. ¿Y la de 4? Sí, señorita Honey. Bueno, ¿cuántas sabes, Matilda? ¿Sabes todas hasta la del 12? Sí, sí, señorita Honey. ¿Cuántas son 12 por 7? 84, respondió Matilda. La señora Honey hizo una pausa y se echó hacia atrás en su asiento, tras la mesa desnuda que había frente a la clase. Se sentía totalmente desconcertada por aquella situación, pero tuvo buen cuidado en no demostrarlo. Nunca se había encontrado con una niña de 5 años, ni siquiera de 10, que supiera multiplicar con tanta facilidad. Espero que estéis escuchando esto, dijo dirigiéndose al resto de la clase. Matilda es una chica muy afortunada. Tiene unos padres maravillosos que ya han enseñado a multiplicar por un montón de números. ¿Fue tu madre la que te enseñó, Matilda? No, señorita Honey, no. Entonces tienes que tener un padre magnífico, debe ser un profesor excelente. No, señorita Honey, dijo Matilda responsablemente. Mi padre no me ha enseñado. ¿Quieres decir que has aprendido sola? No lo sé muy bien, dijo honradamente Matilda. Es solo que no encuentro muy difícil multiplicar un número por otro. La señorita Honey aspiró profundamente y dejó escapar luego el aire con lentitud. Volvió a mirar a la chiquilla de ojos brillantes que permanecía de pie junto a su pupitre con aspecto sensato y solemne. Dices que no te resulta difícil multiplicar un número por otro, dijo la señorita Honey. ¿Podrías explicarme eso un poco más? Oh, exclamó Matilda, no estoy muy segura. Por ejemplo, dijo la señorita Honey, si te pregunto cuántas son 14 por 19, no, eso es demasiado difícil. 266, dijo Matilda suavemente. La señorita Honey la miró. Luego cogió un lápiz y realizó la operación con rapidez en un papel. ¿Cuánto dijiste que era?, preguntó levantando la vista. 266, respondió Matilda. La señorita Honey dejó el lápiz, se quitó las gafas y se puso a limpiar los cristales con un trozo de papel tisú. La clase estaba callada, observándola y asegurando lo que vendría a continuación. Matilda seguía de pie, junto a su pupitre. Bueno, dime una cosa, Matilda, dijo la señorita Honey, que seguía limpiando las gafas. Procura decirme exactamente lo que sucede dentro de tu cabeza cuando tienes que efectuar una multiplicación como esa. Evidentemente tienes que calcular de alguna forma, pero parece que sabes la respuesta casi al instante. Fíjate en lo que acabas de decir. 14 multiplicado por 19. Yo... Simplemente apunto 14 en mi cabeza y lo multiplico por 19, dijo Matilda. No sé cómo explicarlo de otra forma. Siempre me he dicho que si lo hacía una pequeña calculadora de bolsillo, ¿por qué no iba a poder hacerlo yo? Claro, claro, asintió la señorita Honey. El cerebro humano es una cosa asombrosa. Yo creo que es mucho mejor que un trozo de metal, dijo Matilda. Una calculadora no es más que eso. Cierto, dijo la señorita Honey. De todas formas, en esta escuela no se permite tener calculadoras de bolsillo. La señorita Honey comenzaba a sentir estremecimientos. No le cabía la menor duda de que se encontraba ante un cerebro matemático verdaderamente extraordinario, y en su mente empezaron a revolotear palabras como niña genial y niña prodigio. Sabía que esa clase de maravillas surge en el mundo de vez en cuando, aunque solo una o dos veces en un centenar de años. Al fin y al cabo, Mozart solo tenía 5 años cuando comenzó a componer piezas para piano, y hay que ver a lo que llegó. No es justo, dijo Lavender. ¿Cómo puede hacerlo ella y nosotros no? No te preocupes, Lavender, pronto lo aprenderás, respondió la señorita Honey, mintiendo entre dientes. Al llegar a ese punto, la señorita Honey no pudo resistir la tentación de explorar tan profundamente la mente de aquella asombrosa niña. Sabía que debería prestar alguna atención al resto de la clase, pero estaba demasiado excitada para abandonar el tema. Bien, dijo, aparentemente dirigiendo a toda la clase. Dejemos de momento los números. Veamos si alguno de vosotros sabe ya deletrear. Levantad la mano los que sepáis deletrear la palabra gato. Se alzaron 3 manos, la de Lavender, la de un chico pequeño llamado Nigel y la de Matilda. A ver, Nigel, deletrea gato. Nigel deletreó la palabra. La señorita Honey decidió hacer una pregunta que normalmente no se le hubiera ocurrido hacer el primer día de clase. No sé, dijo, si alguno de vosotros 3 que sabéis deletrear la palabra gato habéis aprendido a leer un grupo de palabras que forman una frase. Yo lo sé, dijo Nigel. Yo también, dijo Lavender. La señorita Honey se dirigió a la pizarra y vio con la tiza la frase. Yo ya he aprendido a leer frases largas. La había puesto difícil a propósito y sabía que había pocos niños de 5 años que fueran capaces de leerla. Nigel, ¿sabes lo que quiere decir?
Es muy difícil, dijo Nigel. ¿Y tú, Lavender? La primera palabra es yo, dijo Lavender. ¿Alguno de vosotros puede leer la frase entera? Preguntó la señorita Honey, aguardando el sí que estaba segura que escucharía de Matilda. Sí, dijo Matilda. Adelante, dijo la señora Honey. Matilda leyó la frase sin la menor vacilación. Eso está muy bien, dijo la señora Honey, haciendo la afirmación de su vida. ¿Cuánto puedes leer, Matilda? Creo que puedo leer la mayoría de las cosas, señorita Honey, respondió Matilda, aunque no siempre entiendo el significado. La señorita Honey se puso de pie y salió rápidamente de Laura. Regresó al cabo de 30 segundos con un libro grueso, lo abrió al azar y lo dejó sobre el pupitre de Matilda. Este es un libro de poesía humorística, dijo. Veamos si eres capaz de leer en voz alta. Tranquilamente, sin una pausa y a buena velocidad, Matilda comenzó a leer. Un sibarita, cenando en Siso, encontró un ratón de buen tamaño en su guiso. No grite, el camarero le dijo, ni se lo diga a nadie, pues de fijo los demás querrán también otro en su plato. Algunos niños captaron el lado humorístico de la rima y se rieron. La señorita Honey preguntó, ¿sabes lo que es un sibarita, Matilda? Alguien que es muy exquisito con la comida, respondió Matilda. Es correcto, dijo la señora Honey. ¿Y sabes por casualidad cómo se llama ese tipo de poesía? Se llama quintilla, dijo Matilda. Esta es preciosa, tiene mucha gracia. Es muy conocida, dijo la señorita Honey, recogiendo el libro y regresando a su mesa frente a la clase. Una quintilla ingeniosa es muy difícil de escribir, añadió. Parecen fáciles, pero desde luego no lo son. Lo sé, dijo Matilda. Yo he escrito algunas, pero las mías no son nada buenas. ¿Has escrito algunas, dijo la señorita Honey, más asombrada que nunca. Bien, Matilda, me encantaría mucho escuchar una de esas quintillas que dices que has escrito. ¿Te acuerdas de alguna? Bien, dijo Matilda dudando. Ahora mismo, mientras estábamos sentados, he intentado hacer una sobre usted, señorita Honey. ¿Sobre mí?, exclamó la señorita Honey. Bueno, oigámosla, ¿no? No me atrevo a recitarla, señorita Honey. Recítala, por favor, dijo la señorita Honey. Te prometo que no me va a molestar. Creo que sí, señorita Honey, porque he incluido su nombre de pila y por eso no quiero recitarla. ¿Cómo sabes mi nombre de pila?, preguntó la señorita Honey. Antes de entrar oí a otra profesora llamándola, respondió Matilda. La llamó Jenny. Insisto en escuchar esa quintilla, dijo la señorita Honey, desplegando una de sus raras sonrisas. Levántate y recítala. Matilda se puso en pie de mala gana y muy despacio y muy nerviosa recitó su quintilla. Lo que de Jenny todos tenemos en mente es si probablemente hay en esta escuela bendita chicas de cara tan bonita. La respuesta a eso es ninguna. El rostro pálido y agradable de la señorita Honey enrojeció. Luego volvió a sonreír una vez más. Esta vez fue una sonrisa más abierta, una sonrisa de puro placer. Vaya, gracias, Matilda, dijo aún sonriendo. Aunque no dice la verdad, me parece una quintilla realmente buena. Oh, Dios mío, tengo que procurar acordarme de ella. Desde la tercera fila de pupitres dijo Lavender. Es buena, a mí me ha gustado. También dice la verdad, afirmó un chico llamado Rupert. Claro que dice la verdad, dijo Nigel. La clase había comenzado ya a congeniar con la señorita Honey, aunque ella apenas se había fijado en ninguno de ellos, a excepción de Matilda. ¿Quién te ha enseñado a leer, Matilda?, preguntó. He aprendido sola, señorita Honey. ¿Y has leído libros tú sola? Me refiero a libros para niños. He leído todos los que hay en la biblioteca pública de la calle Mayor, señorita Honey. ¿Te gustaron? Desde luego, me gustaron muchos de ellos, dijo Matilda, pero otros los encontré insulsos. Dime uno que te haya gustado. Me gustó El león, la bruja y el armario, dijo Matilda. Creo que es de Lewis. Es un escritor muy bueno, pero tiene un defecto. En sus libros no hay pasajes cómicos. En eso tienes razón, dijo la señora Honey. Tampoco hay pasajes cómicos en los de Tolkien. ¿Crees que todos los libros para niños deben tener pasajes cómicos?, preguntó la señorita Honey. Sí, dijo Matilda. Los niños no son tan serios como las personas mayores y les gusta reírse. La señorita Honey estaba sorprendida del sentido común de aquella niña tan pequeña. ¿Y qué vas a hacer ahora que ya has leído todos los libros para niños?, preguntó. Estoy leyendo otros libros, dijo Matilda. Los pido prestados en la biblioteca. La señora Phelps es muy amable conmigo, me ayuda a elegirlos. La señorita Honey estaba apoyada en su mesa de trabajo, mirando maravillada a la niña. Había olvidado por completo al resto de la clase. ¿Qué otros libros?, murmuró. Me encanta Charles Dickens, dijo Matilda. Me hace reír mucho, especialmente el señor Pickwick. En ese momento sonó el timbre del pasillo, indicando el fin de la clase.
La Trunchbull. A la hora del recreo, la señorita Honey salió de la clase y se fue derecha al despacho de la directora. Estaba enormemente excitada. Acababa de conocer una niña que poseía, o eso le parecía a ella al menos, cualidades extraordinarias geniales. Aún no había tenido tiempo de averiguar con precisión lo genial que era la niña, pero la señorita Honey había visto lo suficiente para darse cuenta de que había que hacer algo lo antes posible. Hubiera sido ridículo dejar a una niña como aquella en la clase inferior. Normalmente a la señorita Honey la aterrorizaba la directora y preocupaba mantenerse alejada de ella, pero en ese momento se sentía dispuesta a enfrentarse a cualquiera. Llamó con los nudillos a la puerta del temido despacho. «¡Entre!», tronó la profunda y amenazadora voz de la señorita Trunchbull. La señorita Honey entró. A la mayoría de los directores de escuela los eligen porque reúnen ciertas cualidades. Comprenden a los niños y se preocupan de lo que es mejor para ellos. Son simpáticos, amables y les interesa profundamente la educación. La señorita Trunchbull no poseía ninguna de esas cualidades y era un misterio cómo había conseguido su puesto. Era, sobre todo, una mujerona impresionante. En tiempos pasados fue una famosa atleta y aún ahora se apreciaba claramente sus músculos. Se le notaba en su cuello de toro, en sus amplias espaldas, en sus gruesos brazos, en sus vigorosas muñecas y en sus fuertes piernas. Al mirarla, daba la impresión de ser una de esas personas que doblan barras de hierro y desgarran por la mitad guías telefónicas. Su rostro no mostraba nada de bonito ni de alegre, tenía una barbilla obstinada, boca cruel y ojos pequeños y altaneros. Y por lo que respecta a su atuendo, era, por no decir otra cosa, peor, extraño. Siempre vestía un guardapolvo de algodón marrón ceñido a la cintura por un cinturón ancho de cuero. El cinturón se abrochaba por delante con una enorme hebilla de plata. Los macizos muslos que emergían del guardapolvo los llevaba enfundados en unos impresionantes pantalones de montar de color verde botella de tela basta de sarga. Los pantalones le llegaban justo por debajo de las rodillas y de allí hacia abajo lucía calcetines verdes con vuelta que ponían de manifiesto los músculos de sus pantorrillas. Calzaba zapatos de color marrón con lengüetas. En suma, parecía más una excéntrica y sanguinaria aficionada a las monterías que la directora de una bonita escuela para niños. Al entrar la señorita Honey en el despacho, la señorita Trunchbull estaba junto a su gran mesa de trabajo, con la impaciencia reflejada en su rostro ceñudo. «Sí, señorita Honey», dijo. «¿Qué quiere usted? Esta mañana parece usted muy sofocada y nerviosa. ¿Qué le pasa? ¿Le han estado tirando bolitas de papel, masticando esos pequeños bicharracos?» «No, señorita directora, nada de eso». «¿Qué es entonces? Adelante con ello, soy una mujer ocupada». Mientras hablaba, se sirvió un vaso de agua de una jarra que había siempre en su mesa. «Hay una niña en mi clase que se llama Matilda Wormswood», empezó a decir la señorita Honey. «¿Es la hija del propietario de Wormswood Motors?», vociferó la señora Trunchbull. Casi nunca hablaba con voz normal, o vociferaba o gritaba. «Una excelente persona ese Wormswood», prosiguió. «Justamente ayer estuve allí. Me vendió un coche, casi nuevo. Solo tiene 10.000 kilómetros. La propietaria anterior era una señora mayor que solo lo utilizaba una vez al año como mucho. Una verdadera ganga. Sí, me gusta ese Wormswood, un auténtico pilar de nuestra sociedad, aunque me dijo que su hija era una mala persona, que la vigiláramos. Dijo que si alguna vez sucedía algo malo en la escuela, seguro que la culpable era su hija. Aún no conozco a esa mocosa, pero cuando lo haga se va a enterar. Su padre dijo que era una verdadera pesadilla». «Oh, no, señora directora, eso no puede ser cierto», exclamó la señorita Honey. «Oh, sí, señorita Honey, es condenadamente cierto. Es más, ahora que caigo, apuesto cualquier cosa que fue ella la que echó esta mañana aquí debajo de mi mesa una bomba fétida. Esto huele como a cloaca. Claro que fue ella. La castigaré por eso, ya lo verá. ¿Qué aspecto tiene? Seguro que parece un asqueroso gusano. Mire, señorita Honey, a lo largo de mi dilatada carrera como profesora he aprendido que una niña mala es muchísimo más peligroso que un niño malo. Y lo que resulta más importante, son bastante más difíciles de dominar. Dominar a una niña es como tratar de aplastar a una mosca. Cuando la golpeas, la maldita ya no está allí. Las niñas son criaturas repugnantes y malas. Me alegro de no haberlo sido nunca». «Pero usted ha tenido que ser alguna vez
Niña, señora directora, seguro que lo ha sido. No por mucho tiempo, rugió la señorita Trunchbull, sonriendo desagradablemente. Me hice mujer enseguida. Ha perdido la chaveta, se dijo para sí la señorita Honey. Está chiflada. Permaneció resueltamente ante la directora. Por una vez no se iba a dejar intimidar. Debo decirle, señora directora, que si cree usted que fue Matilda la que le puso la bomba fétida debajo de la mesa, está completamente equivocada. Yo nunca me equivoco, señora Honey. Pero, señora directora, la niña llegó a la escuela esta mañana y fue directamente a clase. No discuta conmigo. Por todos los diablos, esa pequeña bestia de Matilda, o como quiera que se llame, ha echado una bomba fétida en mi despacho. No hay la menor duda de eso. Gracias por sugerírmelo. Pero si yo no se lo he sugerido, señorita directora. ¡Claro que sí! Ahora dígame lo que quería. Señorita Honey, ¿por qué me hace perder el tiempo? Vine para hablarle de Matilda, señora directora. Tengo que informarle de algo extraordinario sobre esa niña. ¿Puedo contarle lo que acaba de suceder en clase? Supongo que le prendería fuego a su camisa y le habrá chamuscado las medias, dijo la señora Trunchbull con un bufido. No, no, exclamó la señorita Honey. Matilda es un genio. Al pronunciar esta palabra, el rostro de la señora Trunchbull se tornó rojo y su cuerpo pareció hincharse como el de un sapo. ¡Un genio!, gritó. ¡Qué tontería está usted diciendo, señora mía! Usted no está bien de la cabeza. Su padre me ha dado su palabra de que la niña es un gámster. Su padre está equivocado, señora directora. No sea estúpida, señorita Honey. Usted conoce a esa pequeña bestia desde hace media hora y su familia la ha conocido toda su vida. Pero la señorita Honey estaba decidida a hablar y empezó a contarle algunas de sus sorprendentes cosas que Matilda había realizado con los números. Así que se ha aprendido algunas tablas de memoria, ¿no?, vociferó la señorita Trunchbull. Querida mía, eso no la convierte en un genio, la convierte en un loro. Pero, señora directora, sabe leer. Y yo también, tronó la señorita Trunchbull. Opino, dijo la señora Honey, que habría que trasladar inmediatamente a Matilda de mi clase a la superior, con los de 11 años. Ya, dijo con un bufido la señorita Trunchbull. Así que quiere librarse de ella, ¿no?, para que no tenga que habérselas con ella. ¿Quiere usted largársela a la desgraciada señorita Plimson de la clase superior, donde podría crear aún más caos, no? No, no, exclamó la señorita Honey. Ese no es mi motivo en absoluto. Oh, sí que lo es, gritó la señorita Trunchbull. Adivino su plan, señora mía, y mi respuesta es no. Matilda se quedará donde está. Y es obligación suya que se comporte bien. Pero, señora directora, por favor, ni una palabra más, gritó la señorita Trunchbull. Y en cualquier caso, tengo por norma que todos los niños se agrupen por edades, sin reparar en sus aptitudes. No voy a tener una bribona de 5 años junto a las niñas y niños mayores en la clase superior. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de una cosa así? La señorita Honey permaneció desolada ante aquella gigante de cuello rojo. Podría haber dicho muchas más cosas, pero sabía que sería inútil. Está bien, dijo con voz apagada. Lo que usted quiera, señora directora. Puede estar segura de que será como yo quiera, rugió la señora Trunchbull. Y no olvide, señora mía, que nos enfrentamos a una pequeña víbora que echó una bomba fétida debajo de mi mesa. Ella no lo hizo, señora directora. ¡Claro que lo hizo!, dijo con voz tonante la señora Trunchbull. Y le voy a decir una cosa. Me gustaría que me permitiera usar el látigo y el cinto como se hacía en los viejos tiempos. Le hubiera calentado el trasero a Matilda de tal forma que no hubiera podido sentarse en un mes. La señorita Honey se volvió y salió del despacho, sintiéndose deprimida, pero en modo alguno derrotada. Tengo que hacer algo por esa niña, se dijo. No sé qué, pero tengo que encontrar la forma de ayudarla. Los padres. Cuando la señorita Honey salió del despacho de la directora, la mayoría de los niños estaba en el patio del recreo. Lo primero que hizo fue ir a ver a varios profesores del curso superior y pedirles prestado cierto número de libros de texto de álgebra, geometría, francés, literatura inglesa y otras cosas. Luego buscó a Matilda y la llevó a la clase. No tiene ningún objeto, dijo, que estés sentada en clase sin hacer nada mientras yo les enseño a los demás la tabla de multiplicar por 2 y a deletrear gato, ratón
y rata. Así que durante las clases te dejaré uno de estos libros para que estudies. Al final de la clase me puedes hacer las preguntas que quieras, si tienes alguna, y yo intentaré ayudarte. ¿Qué te parece? Gracias, señorita Honey, dijo Matilda. Me parece estupendo. Estoy segura, dijo la señorita Honey, de que conseguiremos trasladarte más adelante a una clase superior, pero de momento la directora quiere que sigas donde estás. Muy bien, señorita Honey, dijo Matilda. Muchas gracias por conseguirme estos libros. Qué niña más agradable, pensó la señorita Honey. No me importa lo que haya dicho su padre de ella. Parece muy tranquila y es muy amable conmigo, y nada engreída a pesar de su talento. La verdad es que no parece darse cuenta de ello. Así pues, cuando se reanudó la clase, Matilda se dirigió a su pupitre y se puso a estudiar en un libro de geometría que le había dejado la señorita Honey. La profesora no le quitó ojo durante todo el tiempo y observó que la niña no tardaba en quedarse absorta en el libro. No levantó la vista para nada durante toda la clase. Mientras tanto, la señorita Honey tomaba una decisión. Tenía que ir y hablar en privado con el padre y la madre de Matilda lo antes posible. Se negaba a dejar las cosas como estaban. Todo el asunto era ridículo. No podía creer que los padres ignoraran totalmente las sobresalientes aptitudes de su hija. Después de todo, el señor Wormswood era un próspero vendedor de coches, por lo que suponía que tenía que ser un hombre inteligente. En todo caso, los padres nunca subestimaban el talento de sus hijos. Muy al contrario, a veces a un profesor le resultaba casi imposible convencer a un padre o a una madre orgullosos de que su amado hijo era un completo asno. La señorita Honey, este Roald Dahl, dice una de tacos y se mete más con la gente. La señorita Honey confiaba en que la señora Wormswood, de que Matilda, la señorita Honey confiaba en que no tendría dificultades para convencer al señor y a la señora Wormswood de que Matilda era muy especial. El problema iba a ser evitar que se entusiasmaran demasiado. Las ilusiones de la señorita Honey se iban ampliando. Se preguntó si los padres la autorizarían a darle clases particulares a Matilda después de la escuela. La perspectiva de preparar a una niña tan brillante estimulaba enormemente su instinto profesional de profesora. De pronto, decidió que iría a ver al señor y a la señora Wormswood esa misma noche. Iría bastante tarde, entre las 9 y las 10, cuando estaba segura de que Matilda se encontraría en la cama. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tras conseguir la dirección en los archivos de la escuela, la señorita Honey salió de su casa para dirigirse andando a la de los Wormswood, poco después de las 9. Encontró la casa en una calle agradable, en la que cada diminuto edificio estaba separado de sus vecinos por un trozo de jardín. Era una casa moderna, de ladrillo, que no debía haber sido barata, y el nombre de la puerta decía Rincón Acogedor. Cocina me tomen todo. Juego de palabra entre cosinok, rincón acogedor, y nosicok, cocinera me tomen todo. Cocinera me tomen todo hubiera sido mejor, pensó la señorita Honey. Era aficionada a los juegos de palabras como aquel. Subió el sendero y llamó al timbre, y mientras aguardaba, escuchó la televisión, atronando dentro. Abrió la puerta un hombrecillo de rostro malhumorado y bigotillo esmirriado que llevaba una chaqueta deportiva de rayas naranjas y rojo. Sí, dijo examinando a la señorita Honey. Si vende usted papeletas para alguna rifa, no quiero ninguna. No, dijo la señorita Honey. Por favor, perdone que me presente así sin más. Soy la profesora de Matilda y es preciso que hable con usted y con su esposa. Ya tiene problemas, ¿no? Dijo el señor Wormswood, obstaculizando la entrada. Bueno, a partir de ahora es responsabilidad suya. Tendrá que ocuparse usted de ella. Matilda no tiene ningún problema, dijo la señorita Honey. He venido a traerle buenas noticias. Noticias bastante asombrosas, señor Wormswood. ¿Puedo pasar unos minutos y hablar con ustedes de Matilda? Estamos a mitad de uno de nuestros programas preferidos, dijo el señor Wormswood. Su visita es un poco inoportuna. ¿Por qué no viene en otra ocasión? La señorita Honey empezó a perder la paciencia. Señor Wormswood, dijo, si cree usted que un nauseabundo programa de televisión es más importante que el futuro de su hija, no debería de ser padre. ¿Por qué no apaga ese maldito aparato y me escuchan? Eso desconcertó al señor Wormswood.
No estaba acostumbrado a que le hablaran de aquella forma. Miró atentamente a la delgada y frágil mujer que permanecía tan resueltamente en el porche. Muy bien, dijo bruscamente. Entre y hablemos de ello. La señorita Honey entró con paso decidido. A la señora Wormswood no le va a hacer gracia, dijo el hombre mientras la conducía al cuarto de estar, donde una mujer, una rubia platino, miraba entusiasmada la pantalla de televisión. ¿Quién es? Preguntó la mujer sin mirar. Una profesora de la escuela, dijo el señor Wormswood. Dice que tiene que hablar con nosotros de Matilda. Se acercó al televisor y quitó el sonido, dejando la imagen. No hagas eso, Harry, gritó la señora Wormswood. Willard está a punto de declararse angélica. Puedes seguir mirando mientras hablamos, dijo el señor Wormswood. Esta es la profesora de Matilda. Dice que tiene que contarnos una serie de cosas. Me llamo Jennifer Honey, dijo la señorita Honey. ¿Cómo está usted, señora Wormswood? La señora Wormswood la miró con cara de pocos amigos y dijo, ¿qué es lo que pasa? Nadie invitó a la señorita Honey a sentarse, por lo que eligió una silla y se sentó. Hoy, dijo, ha sido el primer día de clase de su hija. Ya lo sabemos, dijo la señora Wormswood, enfadada por tener que perderse el programa. ¿Es eso todo lo que ha venido a decirnos? La señorita Honey miró severamente los ojos grises de la otra mujer, hasta que la señora Wormswood se sintió incómoda. ¿Me permiten que les explique para qué he venido?, preguntó. Adelante, dijo la señora Wormswood. Ustedes deben saber, comentó la señorita Honey, que los niños del curso inferior de la escuela no suelen saber leer, ni deletrear, ni hacer malabarismos con los números cuando llegan a ella. Los niños de 5 años no pueden hacerlo, pero Matilda hace todo eso, y si he de creer lo que dice, yo no lo creería, dijo la señora Wormswood, aún furiosa por no tener sonido en el televisor. ¿Mentía entonces?, preguntó la señorita Honey, cuando me dijo que nadie le había enseñado a multiplicar y a leer. ¿Alguno de ustedes la ha enseñado? ¿Enseñado a qué?, preguntó el señor Wormswood. A leer libros, dijo la señora Honey. Puede que la hayan enseñado ustedes y que haya mentido. Quizá tengan ustedes estanterías llenas de libros por toda la casa. Yo no podría saberlo. Puede que sean ustedes grandes lectores. Claro que leemos, dijo el señor Wormswood. No diga tonterías. Yo leo todas las semanas el autocar y el motor de cabo a rabo. Esa niña ha leído ya un número asombroso de libros, dijo la señorita Honey. Únicamente quería saber si provenía de una familia amante de la buena lectura. Nosotros no somos muy aficionados a leer libros, replicó el señor Wormswood. Uno no puede labrarse un futuro sentado sobre el trasero y leyendo libros de cuentos. No tenemos libros en casa. Ya veo, dijo la señorita Honey. Bien, todo lo que quería decirles es que Matilda tiene un talento extraordinario, pero supongo que ya lo sabrán ustedes. Claro que sabíamos que leía, dijo la madre. Se pasa la vida en su cuarto enfrascada en algún libro absurdo. Pero, ¿no les llama la atención?, preguntó la señorita Honey, que una niña de 5 años lea extensas novelas para adulto de Dickens y Hemingway. ¿No les impresiona eso? No especialmente, dijo la madre. No me gustan las chicas marisabidillas. Una chica debe preocuparse por ser atractiva para poder conseguir luego un buen marido. La belleza es más importante que los libros. Juego de palabras en el que belleza, looks y libros, books, riman. Señorita Hunky, me llamo Honey, corrigió la señorita Honey. Míreme a mí, dijo la señora Wormswood, y luego mírese usted. Usted prefirió los libros, yo la belleza. La señorita Honey miró a la vulgar y regordeta persona con cara de torta y pagada de sí misma, que estaba sentada al otro lado de la habitación. ¿Qué ha dicho usted?, preguntó. He dicho que usted eligió los libros y yo la belleza, dijo la señora Wormswood. ¿Y a quién le ha ido mejor? A mí, por supuesto. Yo vivo cómodamente en una casa preciosa con un próspero hombre de negocios. Usted trabaja como una negra, enseñándole el abecedario a un montón de niños horribles. Muy cierto, ricura, dijo el señor Wormswood, lanzando a su mujer una mirada tan conmovedoramente tierna que hubiera hecho vomitar a un gato. La señorita Honey pensó que si quería conseguir algo de aquella gente no debía perder la paciencia. No les he contado todo, dijo. Matilda, por lo que he podido advertir hasta ahora, es también una especie de genio matemático. Multiplica mentalmente cifras complicadas, como el rayo. ¿Para qué sirve eso si uno puede comprarse una calculadora?, preguntó el señor Wormswood. Una chica no consigue un hombre siendo inteligente,
dijo la señora Worswood. Mire, por ejemplo, a esa actriz, añadió señalando la muda pantalla de televisor, en la que un apuesto actor abrazaba a una actriz pechugona a la luz de la luna. ¿No creerá usted que lo ha conseguido haciéndole multiplicaciones, no? Probablemente no. Y ahora él se va a casar con ella, ya lo verá, y va a vivir en una mansión con un mayordomo y un montón de criados. La señorita Honey apenas daba crédito a lo que estaba oyendo. Había oído que había en el pueblo padres como aquellos y que sus hijos acababan siendo delincuentes y marginados, pero para ella fue un choque conocer un par de ellos al natural. El problema de Matilda, dijo intentando una vez más, es que se encuentra tan por encima de cualquiera de los que están en su entorno que valdría la pena pensar en algún tipo de enseñanza privada. Creo sinceramente que podría alcanzar el nivel universitario en 2 o 3 años en enseñanza apropiada. ¿Universidad? Gritó el señor Worswood, dando un brinco de su asiento. ¿Quién quiere ir a la universidad? Por Dios, allí solo aprenden malas costumbres. Eso no es cierto, dijo la señorita Honey. Si usted sufriera ahora un ataque cardíaco y tuviera que llamar a un médico, ese médico sería un graduado universitario. Si a usted le denunciaran por venderle a alguien un coche de segunda mano estropeado, usted tendría que buscar un abogado que también sería un graduado universitario. No menosprecia a las personas inteligentes, señor Worswood, pero veo que no nos vamos a poner de acuerdo. Siento haber venido. La señorita Honey se levantó de la silla y salió de la habitación. El señor Worswood la siguió hasta la puerta principal y dijo: «Gracias por haber venido, señorita Hawkins, o es señorita Harris». «Ninguno de los dos», dijo la señorita Honey, «pero da igual», y se fue. Lanzamiento de martillo. Lo curioso de Matilda era que si uno la conocía fortuitamente y hablaba con ella, hubiera pensado que era una niña de 5 años y medio totalmente normal. Apenas exteriorizaba señal alguna de su talento y nunca alardeaba de él. Es una pequeña muy sensible y muy reposada, hubiera pensado uno, y a menos que por alguna razón discutiera uno con ella de literatura o matemáticas, no hubiera sabido nunca el alcance de su capacidad intelectual. Por eso a Matilda le resultaba fácil entablar amistad con otros niños, caía bien a todos los de su clase. Naturalmente ellos sabían que era inteligente, porque habían sido testigos de las preguntas que le había hecho la señorita Honey el primer día de curso. Sabían también que se le permitía estar con un libro durante las clases y no prestar atención a la profesora. Pero los niños de su edad no profundizan en busca de razones. Están demasiado pendientes de sus pequeñas disputas para preocuparse demasiado de lo que hacen otros y por qué lo hacen. Entre los nuevos amigos de Matilda estaba la niña llamada Lavender. Desde el primer día empezaron a estar juntas durante el recreo de la mañana y a la hora del almuerzo. Lavender era excepcionalmente pequeña para su edad, una niña flacucha de profundos ojos castaños y pelo oscuro, con un flequillo que le caía sobre la frente. A Matilda le gustaba porque era decidida y aventurera. A ella le gustaba Matilda por las mismas razones. Antes de que terminara la primera semana del curso, ya circulaban entre los nuevos alumnos impresionantes historias sobre la directora, la señora Trunchbull. A Matilda y Lavender, que estaban en una esquina del patio del recreo el tercer día, se le acercó una robusta chica de 10 años, con un grano en la nariz, llamada Hortensia. «Basura nueva, supongo», dijo Hortensia, mirándolas despectivamente. Llevaba una bolsa gigante de patatas fritas que comía a puñados. «Bienvenidas al correccional», añadió, escupiendo trozos de patatas por la boca como si fueran copos de nieve. Las dos pequeñas, enfrentadas a aquella gigante, guardaron un expectante silencio. «¿Habéis conocido ya a la Trunchbull?», preguntó Hortensia. «La hemos visto durante los rezos», dijo el Lavender, «pero no la conocemos». «Os ha caído un premio», dijo Hortensia. «Odia a las niñas muy pequeñas, por eso aborrece el curso elemental y todo lo que se relaciona con él. Cree que los niños de 5 años son gusanos, que aún son larvas». Se metió en la boca otro puñado de patatas y cuando habló volvió a escupir trozos de ellas. «Si sobrevivís el primer año, os las arreglaréis para vivir el resto del tiempo que estéis aquí. Pero muchos no sobreviven. Los sacan en camilla, aullando. Lo he visto a menudo». Hortensia hizo una pausa para ver el efecto de que aquellos comentarios producían las pequeñajas. Al parecer, no mucho, parecían indiferentes. Así pues, decidió obsequiarles con más información. «Supongo que sabréis que tiene un armario con candado llamado la ratonera. ¿Habéis oído hablar de la ratonera?
Matilda y Lavender negaron con la cabeza y siguieron mirando a la grandullona. Como eran muy pequeñas, tendían a desconfiar de cualquier persona mayor, especialmente de las chicas mayores. «La ratonera», prosiguió Hortensia, «es un armario muy alto, pero muy estrecho. El suelo solo tiene 70 centímetros cuadrados, por lo que no puedes sentarte en él ni ponerte en cuclillas. Tienes que estar de pie. 3 de las paredes son de cemento, con trozos de vidrios incrustados en ellas, por lo que no puedes apoyarte. Tienes que permanecer muy atenta todo el tiempo que estés encerrada en él. ¡Es terrible!». «¿No te puedes apoyar contra la puerta?», preguntó Matilda. «No seas tonta», dijo Hortensia. «La puerta está erizada de miles de clavos puntiagudos clavados desde fuera, probablemente por la misma Trunchbull». «¿Has estado allí dentro alguna vez?», preguntó Lavender. «El primer año estuve 6 veces», dijo Hortensia. 2 de las veces todo el día y las otras 2 horas cada vez. Pero 2 horas es demasiado. Está oscuro, como boca de lobo, y tienes que permanecer de pie, porque si te mueves te clavan los cristales de las paredes o los clavos de la puerta». «¿Por qué te encerraron allí?», preguntó Matilda. «¿Qué habías hecho?». «La primera vez volqué medio bote de jarabe en el asiento de la silla donde se iba a sentar la Trunchbull durante los rezos. Fue fantástico. Cuando se sentó hubo un ruido como de chapoteo, parecido al que hace un hipopótamo cuando hunde las patas en el barro de las orillas del río Limpopo. Pero tú eres demasiado pequeña para haber leído historias. Ni más ni menos, ¿no?». «Lo he leído», dijo Matilda. «Eres una embustera», dijo Hortensia amigablemente. «Ni siquiera sabes leer aún, pero no importa. Bueno, cuando la Trunchbull se sentó sobre el jarabe, el ruido fue divino, y cuando se levantó, la silla se le quedó pegada al fondillo de esos horribles pantalones verdes que lleva, y se le quedó adherida durante unos segundos, hasta que se despegó del espeso jarabe. Se llevó las manos al trasero, y se le quedaron pringadas. Deberías haber oído el rugido que soltó». «¿Cómo supo que había sido tú?», preguntó Lavender. «Se chivó un pequeñajo idiota llamado Ollie Potwitzle», dijo Hortensia. «Le rompí los dientes». «¿Y la Trunchbull le metió a la ratonera? ¿Te metió a la ratonera durante todo el día?», preguntó Matilda con un nudo en la garganta. «Todo el día», dijo Hortensia. «Cuando me dejó salir estaba medio loca, balbuceaba como una imbécil». «¿Qué otras cosas hiciste para que te metieran la ratonera?», preguntó Lavender. «Oh, no me acuerdo de todas», dijo Hortensia. Hablaba con el aire de un viejo guerrero que ha estado en tantas batallas que el valor es algo habitual. «Fue hace mucho tiempo», añadió metiéndose más patatas fritas en la boca. «Ah, sí, me acuerdo de una. Lo que pasó fue esto. Elegí un momento en que sabía que la Trunchbull estaba fuera, dando clases a los de sexto, y levanté la mano, pidiendo permiso para ir al retrete, pero en lugar de ir allí, me metí en el cuarto de la Trunchbull. Tras una rápida búsqueda, encontré el cajón donde guardaba sus calzones de gimnasia». «Sigue», dijo Matilda interesada. «¿Qué pasó luego?». «Yo había escrito para que me mandaran por correo unos polvos de pica pica muy fuertes», dijo Hortensia. «Cuestan 50 peniques el sobre y se llama abrasapiel. La etiqueta decía que estaban fabricados con polvo de diente de serpientes venenosas y se garantizaba que formaban ronchas en la piel del tamaño de una nuez. Así que los espolveré dentro de todos los calzones del cajón y luego los volví a doblar con cuidado». Hortensia hizo una pausa para atiborrarse de patatas fritas. «¿Funcionó?», preguntó Lavender. «Bueno», dijo Hortensia. «Unos días después, durante los rezos, la Trunchbull empezó a rascarse abajo como una loca. Ajá, me dije, ya está, ya se había cambiado para ir a gimnasia. Era maravilloso estar allí sentada viéndolo todo y sabiendo que yo era la única persona de toda la escuela que sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de los calzones de la Trunchbull. Estaba también tranquila. Sabía que no podía cazarme. Luego, el picor fue a peor. La Trunchbull no podía estarse quieta. Debió de pensar que tenía un avispero allí dentro. Entonces, en mitad del Padre Nuestro, pegó un brinco, se agarró el trasero y salió de allí corriendo. Matilda y Lavender estaban cautivadas. No tenían duda de que en aquel momento se hallaban en presencia de una maestra, alguien que había elevado el arte de la picardía a la cota más alta de la perfección, alguien que, por otra parte, estaba dispuesta a arriesgar alma y vida por seguir su vocación.
Miraban admiradas a esa idiota y de repente hasta el grano de la nariz se convirtió en distintivo de valor en lugar de defecto físico. Pero, ¿cómo te pilló ella esta vez?, preguntó Lavender sin aliento. No me pilló, dijo Hortensia, pero, a pesar de eso, pasé un día en la ratonera. ¿Por qué?, preguntaron a dúo. La Trunchbull, dijo Hortensia, tiene la mala costumbre de suponer. Cuando no sabe quién es el culpable se lo imagina, y lo malo es que casi siempre acierta. Yo fui la primera sospechosa, esta vez por lo del asunto del jarabe. Y aunque yo sabía que no tenía ninguna prueba, no me sirvió de nada. Le dije que cómo iba a haberlo hecho yo, si ni siquiera sabía que tenía calzones de repuesto en la escuela, ni sabía lo que eran los polvos de pica pica. Nunca he oído hablar de ellos, le dije. Pero de nada me sirvió mentir. A pesar del teatro que le eché, la Trunchbull me agarró por una oreja y me arrastró a la ratonera. Me metió dentro y cerró la puerta. Esa fue la segunda vez que pasé allí un día entero, un auténtico martirio. Salí llena de pinchazos y cortes. Es como una guerrera, dijo Matilda impresionada. Tienes razón, dijo Hortensia. Y las bajas son terribles. Nosotros somos los cruzados, el valeroso ejército que lucha por nuestras vidas sin armas apenas, y la Trunchbull es el diablo, la serpiente maligna, el dragón de fuego, con toda clase de armas a su disposición. Es una vida dura. Tratamos de ayudarnos unos a otros. Puedes confiar en nosotras, dijo Lavender, irguiéndose de forma que su estatura de 75 centímetros pareció aumentar 5. No, no puedo, dijo Hortensia. Vosotras sois unas renacuajas, pero nunca se sabe. A lo mejor encontramos un trabajo secreto para vosotras algún día. Cuéntanos algo más de lo que hace, dijo Matilda, por favor. No debo asustaros antes de que llevéis aquí una semana, dijo Hortensia. No nos asustamos, dijo Lavender. Puede que seamos pequeñas, pero somos bastante fuertes. Escuchad esto, entonces, dijo Hortensia. Ayer mismo, la Trunchbull pilló comiendo bombones de licor durante la clase de escritura a un chico llamado Julius Rothwickle. Sin más, lo cogió por un brazo y lo arrojó por la ventana de la clase. Nuestra clase está en el primer piso. Y vimos a Julius Rothwickle salir volando por encima del jardín como un frisbee y caer de golpe en medio de las lechugas. Luego la Trunchbull se volvió a nosotros y dijo: «Desde ahora al que pille comiendo en clase saldrá por la ventana». «¿Se rompió algún hueso Julius Rothwickle?», preguntó Lavender. «Unos pocos», dijo Hortensia. «No debéis olvidar que la Trunchbull fue lanzadora de martillo del equipo inglés en las Olimpiadas, por lo que está muy orgullosa de su brazo derecho». «¿Qué es eso de lanzar el martillo?», preguntó Lavender. «En realidad», dijo Hortensia, «el martillo es una bala redonda de cañón, sujeta al extremo de un trozo de alambre, y el lanzador la hace girar por encima de la cabeza, cada vez más rápidamente, y luego la suelta. Hay que ser muy fuerte. La Trunchbull lanza todo lo que encuentra a su alrededor para mantener su brazo en forma, especialmente niños». «¡Dios mío!», exclamó Lavender. «Yo lo oí decir una vez», prosiguió Hortensia, «que un chico mayor es más o menos el mismo peso que un martillo olímpico y que por tanto resulta muy útil para practicar con él». En este momento sucedió una cosa extraña. El patio de recreo, hasta entonces llenos con los gritos y las voces de los niños que jugaban, se quedó de repente en silencio. «¡Mirad!», susurró Hortensia. Matilda y Lavender miraron a su alrededor y vieron la gigantesca figura de la señorita Trunchbull caminando por entre los grupos de chicos y chicas con zancadas amenazadoras. Los pequeños se apartaban apresuradamente para dejarla pasar, y su marcha por el asfalto era como la de Moisés por el mar Rojo cuando se separaban las aguas. Resultaba impresionante, con el guardapolvo ceñido a la cintura y los pantalones de montar verdes, más abajo de las rodillas. Los músculos de sus pantorrillas destacaban bajo las medias como si fueran pomelos. «¡Amanda Tripp!», gritó. «¡Ven aquí, Amanda Tripp!». «Preparaos», susurró Hortensia. «¿Qué va a pasar?», susurró a su vez Lavender. «Esa idiota de Amanda», dijo Hortensia, «se ha dejado crecer demasiado el pelo durante las vacaciones y su madre le ha hecho unas coletas. Es una estupidez». «¿Por qué es una estupidez?», preguntó Matilda. «Si algo no soporta la Trunchbull son las coletas», dijo Hortensia. Matilda y Lavender vieron cómo avanzaba la gigante
de pantalones verdes hacia una niña de unos 10 años que tenía 2 coletas rubias que le caían por la espalda. Cada coleta llevaba anudando en su extremo un lazo de raso azul, y el conjunto resultaba muy bonito. Amanda Tripp, la niña de las coletas, permanecía quieta, observando la mole que se aproximaba a ella, y la expresión de su rostro era la que tendría una persona atrapada en un cercado pequeño con un toro furioso a punto de embestirla. La chica estaba clavada al suelo aterrorizada, con los ojos asustados, temblando, segura de que había llegado para ella el día del juicio final. La señorita Trunchbull llegó junto a ella y se plantó con gesto dominante frente a la niña. «Quiero que te quites esas sucias coletas antes de venir mañana a la escuela», vociferó. «Córtatelas y tíralas al cubo de la basura, ¿entendido?» Amanda, paralizada por el terror, tartamudeó. A mi madre le gustan. Me las hace todas las mañanas. «¡Tu madre es una imbécil!», bramó la Trunchbull. Extendió un dedo del tamaño de un salchichón hacia la cabeza de la niña y gritó: «¡Pareces una rata con la cola en la cabeza!». Mi madre cree que me van bien, señora Trunchbull», tartamudeó Amanda, temblando como una hoja. «¡Me importa un bledo lo que crea tu madre!», gritó la Trunchbull, quien, diciendo esto, se adelantó y agarró las coletas de Amanda con la mano derecha y levantó a la niña del suelo. Luego comenzó a hacerla girar alrededor de la cabeza, cada vez más rápido, y Amanda puso el grito en el cielo mientras la Trunchbull gritaba: «¡Ya te daré yo coletas, rata!». «Recuerdos de las Olimpiadas», murmuró Hortensia. «Ahora está tomando impulso igual que con el martillo. Te ha puesto 10-1 a que la va a lanzar». La Trunchbull estaba inclinada hacia atrás para compensar el peso de la chica giratoria y apoyada expertamente en los pies, seguía dando vueltas sobre sí. A poco Amanda Tripp iba a tanta velocidad que se convirtió en una mancha y de repente, con un poderoso gruñido, la Trunchbull soltó las coletas y Amanda salió disparada como un cohete hacia arriba por encima de la cerca metálica del patio de recreo. «Buen lanzamiento, señor», gritó alguien al otro lado del patio, y Matilda, alucinada por toda aquella locura, vio descender a Amanda, que describió una larga y graciosa parábola en el campo de deportes, cayó sobre la hierba, rebotó 3 veces y finalmente se detuvo. Luego, sorprendentemente, se incorporó. Parecía un poco aturdida, algo de lo que nadie podía echarle la culpa, y tras cosa de 1 minuto o así, se puso en pie y regresó vacilante al patio de recreo. La Trunchbull seguía en el patio, frotándose las manos. «No está mal», dijo, «teniendo en cuenta que no estoy bien entrenada. Nada mal». Luego se marchó. «Está loca», dijo Hortensia. «¿Pero no protestan los padres?», preguntó Matilda. «¿Lo harían los tuyos?», preguntó Hortensia. «Yo sé que los míos no. Trata a las madres y a los padres igual que a los niños y todos la tienen un miedo espantoso. Ya os veré en otro momento». Y dicho esto, se alejó de ellas.